truth. In a world where you make a truth claim, you back it up with evidence, it does not matter because that comes across as violent, as hateful. Don't we have a commitment with the truth, with the Logos? Queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí vamos a estar hablando y haciendo una reflexión muy interesante de un libro que está saliendo publicado el día de mañana 31 de octubre, pero que he tenido el placer, el honor de leerlo porque le escribí el prólogo. Luis Faraj tuvo la gran gentileza de invitarme a escribirle el prólogo al libro. Una cosa que... A ver si me escuchan bien. Ahí está, tenía un problema de sonido, ya lo he solucionado porque tenía abierto mi propio video. Espero que me estén escuchando todos muy bien. Bueno, les comentaba que vivimos en una sociedad hoy en día de mucho caos, una sociedad caótica. En primer lugar, me parece a mí, porque no hay principios claros. Vivimos en una dictadura del relativismo donde cada uno elige su propio destino y eso indudablemente lleva a un desorden absoluto. Y lo peor de todo es que al no haber un orden moral, un orden de las cosas, un orden de principios, obviamente que a la persona que quiera salir de esa situación se le hace mucho más difícil. Y por eso quería hablar de este libro. Me parece un libro sensacional, El hombre total, hombría y feminidad frente al caos cultural. Si nosotros... Y quiero hacer una reflexión antes de traerlo a Luis aquí al programa donde vamos a hablar de este libro, vamos a reflexionar y obviamente vamos a darle la bienvenida a todas las preguntas que ustedes quieran hacer al respecto. Pero si nosotros, por ejemplo, prestamos atención a los argumentos que ofrecen quienes niegan la existencia de Dios, nos vamos a encontrar de manera común y corriente que la razón principal, por ejemplo, que ofrece un ateo para afirmar la no existencia de Dios es el mal y la miseria humana, siempre. Y lo ven como un escollo que es imposible de sortear. El hecho de que haya mal en el mundo, el hecho de que haya miseria humana, de que haya maldad. Algo innegable, obviamente. Tenemos que reconocerlo. Y también tenemos que reconocer que, obviamente, cómo podemos compaginar el mal en el mundo, la miseria, nuestra propia miseria, con la realidad de un Dios que supuestamente es perfecto, es bueno y es todopoderoso. Ahora, para un ateo, y eso es lo que plantea, ¿no? Es incomprensible que de existir un Dios infinitamente bueno, un Dios que es amor, ¿cómo es posible que el mal tenga lugar en el mundo? Y aquí yo creo que Luis en este libro nos plantea una cosa muy real, porque el mal no es un concepto abstracto, ¿no? El mal, de hecho, es parte crucial de la fábrica de la realidad. Un mal que es ausencia de un bien que debería haber sido. Pero ahí viene, obviamente, la gran diferencia entre un ateo y un cristiano. El ateo ve el mal como una realidad imposible de sortear. El cristiano ve el mal como un bien que debería haber sido y no está. La ausencia de bien, decía el gran padre de la iglesia, San Agustín. Y por eso cuando nosotros, por ejemplo, observamos miseria incluso dentro de nuestra propia vida, la observamos como miseria, o podemos al menos observarla como miseria en tanto y en cuanto nosotros nos demos cuenta que podríamos haber sido mejores. Una ausencia de bien, una ausencia de lo mejor que podría haber sido. Ahora, entonces la gran pregunta es, ¿cómo puede un Dios bueno permitir esa miseria entonces? Si Dios quería que yo fuese perfecto, ¿no? Si Jesús me decía a mí, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto, ¿cómo puede permitir esa imperfección? ¿Cómo puede permitir el sufrimiento de los inocentes, el sufrimiento de gente que no ha hecho nada para merecerse supuestamente lo que está pasando? ¿No? Pensemos ahora en Jamaica, por ejemplo, mientras estamos hablando ahora en este vivo y estamos todos cómodos, o al menos la mayoría cómodos en nuestras casas, hay gente que en este momento está perdiendo absolutamente todo. Todo aquello por lo cual trabajó, las cuestiones materiales, en muchos casos también familiares, seres queridos. Entonces, ¿cómo yo puedo sostener la fe en un Dios todopoderoso frente a esa brutalidad que se manifiesta en terremotos, en huracanes, en la maldad de otras personas?
Y lo más interesante de todo es que es inescapable. Es inescapable. Hace muy poquitos días estuve con los amigos de Gaucho filmando un curso para la academia que se llama ¿Qué hacer cuando te pasan cosas malas? Sí, porque es muy bueno. Los vendehumo te dicen ¿qué tienes que hacer para que te pasen cosas buenas en la vida? Y en realidad no se trata de qué hacer para que te pasen cosas buenas, sino de cómo reaccionar cuando cosas malas realmente te tocan. Ahora, y una de las cosas centrales que toca Luis aquí en este libro, y que al menos a mí me hizo reflexionar mucho, es cómo sostener entonces esa fe de frente a la brutalidad de personas, del mal, de los malvados. Y el problema con el planteo del mal desde una perspectiva atea, me parece a mí, es que reduce el mal a algo externo al ateo mismo. Y ahí está la gran diferencia. Para una persona que realmente entiende la realidad del mal, se va a dar cuenta que el mal también puede tener asidero y puede tener lugar en uno mismo. De ahí la necesidad, ¿no es cierto?, de principios para no desviarse en el camino. Y esa me parece a mí que es la gran diferencia entre quien niega y quien acepta la existencia de un ser trascendente. Porque para el ateo el mal siempre está afuera. De hecho, el ateo siempre va a hablar del mal en los otros, nunca en sí mismo. En cambio, para el cristiano, curiosamente, el mal comienza en su propio corazón. Y es por eso que necesita de un redentor. Y ahí está la diferencia, entonces, entre el ateo y el que cree, entre el que en su soberbia ve el mal siempre fuera y aquel que en un acto de humildad reconoce que la posibilidad del mal comienza aquí, en las propias acciones, y por lo tanto esa persona ve con claridad por qué no solamente nosotros necesitamos de un redentor, necesitamos de un Dios, sino que también necesitamos de un fundamento moral para poder dirigir nuestra vida, ¿no? Y hay algunas frases y algunas cuestiones que quiero ir comentando de este libro a lo largo de esta conversación. Yo quiero que esta sea una conversación bien profunda porque es un libro profundo, es un libro que se lo merece. Pero una cosa que dice Luis en este libro es que el mal no es que venga como cuando te cae un rayo, ¿no es cierto? Yo he estado en varias ocasiones, ¿no?, en la montaña escalando y te cae un rayo a muy pocos metros. El mal no es como, y el mal en la propia vida no es que entra como un rayo y uno lo agarró inesperadamente, no. El mal es algo que se cultiva, es un proceso gradual, el proceso de corrupción del ser humano. La corrupción que puede ser por el poder, que puede ser por la lujuria, que puede ser por la pereza, por la gula, por cualquiera de los vicios que la tradición cristiana llama como los vicios capitales. Pero es un proceso gradual, un proceso de erosión de la propia conciencia que se abandona cuando la persona de manera voluntaria decide abandonar la práctica del bien, ¿no? Y básicamente este libro es un libro muy bueno para hoy porque es un sacudón con respecto a la situación en la cual nos encontramos, ¿no? De que te hace plantear, a ver, ¿cuál es tu identidad como ser humano? ¿Qué identidad quieres tener? ¿Cuál es tu moralidad? ¿No? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es o qué es realmente lo que quieres lograr hacer en esta vida? Porque es interesante que en cuanto nos comenzamos a plantear todas estas cuestiones, es ahí cuando realmente nos tomamos, me parece a mí, con más seriedad cómo vivir en un mundo moderno que es caótico y que por ese mismo caos está sumido en la desesperación. Y saben que el ser humano no está hecho para vivir ni en el caos ni en la desesperación. Por eso a mí me parece que es importantísimo el hablar de estos temas, meditar de estas cosas y especialmente reflexionar para salir de esta situación del mal, pero reconociendo que ese mal comienza en nosotros mismos, ¿no? Y el mundo puede colapsar, pero si una persona quiere vivir correctamente, el mundo puede colapsar, pero esa persona se va a mantener siempre erguida y siempre con los ojos en alto y con esperanza. Esa es la diferencia del que se desespera. Así que bienvenido, Luis. Espero que te encuentres bien. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el canal. ¿Cómo estás? Muy honrado de estar acá. Primeramente, gracias, así como te doy las gracias en la primera página del libro por haberte sumado a la obra, por haber hecho el prólogo. Para serte bien honesto, yo pensé que ibas a decir que no. No por ningún motivo en específico, sino yo creo que tenemos esta percepción de que solo porque hay personas que son mucho más estudiadas que nosotros de repente, que pueden llegar a tener este índice de superioridad, pero
ni cerca. Lo agradezco mucho y escuchándote ahorita, se nota, como le digo siempre a las personas, se nota quién genuinamente dice que leyó un libro y otras que dicen que lo leyeron, pero que no lo muestran. Se nota, obviamente, que inmiscuiste en las ideas. Sí. En las redes sociales está lleno de gente que postea libros, ¿no? Pero lo postean Exacto. simplemente para hacerse ver. Es una payasada. Y a mí me gustaría a veces a esas personas debatirle, decir, a ver, debatamos sobre este libro. El otros días, y no quiero venir aquí a criticar a nadie porque es por criticar nomás, pero el otros días, hace 2 días, una persona citó el libro La rebelión de las masas en Twitter y decía, como en ese libro de Ortega y Gasset, donde las masas se rebelaron, se vuelven a rebelar en Argentina. Y yo decía, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Si en ese libro de Ortega y Gasset, de Rebelión de las Masas, habla y define esa masa forme, esa masa que es un peligro, es la masa manipulable, es el hombre manipulable, el hombre, de hecho hay una frase muy interesante en ese libro que dice, parece que está hablando del año 2025, Luis, dice, el hombre de hoy, 1931 creo que salió el libro, el hombre de hoy exige derechos, pero evita toda responsabilidad, ¿no? Parece que lo estuviera diciendo Jordan Peterson en 12 reglas para la vida, ¿no? 1931. Eso nos dice que el problema de la modernidad y el problema de muchas de las cosas que estamos viviendo hoy no es absolutamente nada nuevo, ¿no? Pero bueno, Sí. Luis, ¿por qué escribiste ese libro? Empecemos por ahí, suavecito. Sí. Sí. Primeramente, no lo cuento en el libro porque lo escribí. Por eso te pregunto. Me haces la pregunta de preguntas, pero voy a ser bien real porque, y hasta voy a dar nombres porque esta persona sabe. En el 2024, en mayo, yo recuerdo haber recibido un océano de comentarios personales en redes sociales diciéndome, Luis, vi el video que subiste con respecto a que ya no tomas alcohol, que ya no fumas, que ya no ves contenido erótico, triple X, que ya no, o sea, vi el video y quiero saber qué fue lo que hiciste. Entonces, bueno, yo escribiendo párrafos así, personalmente, ¿no? Por mensaje directo. Y después me escribió otra persona, entonces yo decía, bueno, no quiero verme genérico, no quiero verme falso, porque hay casos de casos, pero yo le estaba dando como que copiar y pegar. Me estaba dando copiar y pegar y copiar y pegar porque me decían prácticamente lo mismo. Entonces dije que un día, bueno, yo, ¿por qué no hago un curso que se llame El Hombre Total? Entonces yo abrí un curso que se llama, Dami Caballero, este es un curso en vivo completamente por Microsoft Teams que se llama El Hombre Total. Un costo simbólico que era únicamente para cubrir el software y eran como 8 o 10 dólares, algo así. Y para mi sorpresa se metieron como 25 hombres. Lo que pasa es que yo no dije, este es un curso para poder dejar o para poder llegar a abandonar esto o lo otro, ¿no? Yo no te lo vendí así. ¿Por qué? Porque en el año 2020 yo hice un curso exclusivamente dirigido al contenido erótico. Y adivina qué, Pablo. Lo hice de mujeres, el curso de mujeres para que puedan dejar de ver eso, y hombres para que puedan dejar de consumir lo mismo. Separé las aulas, ¿no? Se me llenó más el de mujeres que el de hombres. Tenía casi 30 mujeres que querían dejar de consumir eso. Y de hombres habían 10, Pablo, como de 10 a 13 habían. Y óigame, esto es lo más increíble. Las mujeres todas con las cámaras encendidas. Y en el 2020, de los 13, 3 con la cámara encendida y 10 con la cámara apagada por la vergüenza que tenían. Les da vergüenza de estar en algo así. En reconocer Totalmente. su miseria, ¿no? Exacto, sí, porque da vergüenza, imagínate, porque cuando dice yo consumo X contenido, uno dice, bien, me imagino que está de consumir lo peor de lo peor. De repente no se sabe si es así. Igual yo no estoy diciendo que hay contenido bueno y contenido malo en cuanto al el erotismo, es podrido todo, es una desviación total y completa. Pero en el 2021 dije, ok, ¿cómo puedo revestir esto y hacerlo de esta forma? Bueno, y lo hice, se me metieron 25 hombres, todos con las cámaras encendidas. Hice todo lo que ves en el libro, salvo al capítulo 1. El capítulo 1, y vamos a hablar del por qué lo quise hacer de esa forma, y cuando yo comencé a ver los resultados en estos hombres, estoy siguiendo hombres de 65 años, hombres de 55 años, hombres de 18 años, de 25 a 35, era el espectro de la edad, no era
algo específico de adultos jóvenes, no era, Ujú. o sea, era increíble, 3 generaciones, ¿no? Y empecé a ver lo que el contenido del libro hacía concreto, Pablo, o sea, era concreto los resultados de estos hombres. Entonces, en el libro, para los que lo lean, hay una parte donde yo le pido al lector hacer algo. Tú sabes que, Pablo, es bien difícil, es bien complicado lo que le pido al lector hacer. Y cuando me tocó hacer esa parte, que esta fue la penúltima sesión del curso, me llama un amigo mío. Y la parte es la que no me gusta. Me llama mi alumno y porque en ese momento yo pedí hacer lo que tenían que hacer y tenían que regresar al salón, ¿no? Mi alumno ese día no se logró conectar de regreso. Yo dije, tienen que hacer esto, lo otro, entonces esta persona lo hizo. Me dijo el día siguiente, Luis, no me logré conectar porque te quiero comentar. Me dice que el día de ayer, me dice, logré perdonar a mi papá. Y mi papá esta mañana. Mira. Me conté eso, me súper quebranté y mi esposa me agarró la cara, Pablo. Estábamos en la cocina. Yo estaba bien acongojado. Y mi esposa me agarra la cara y me dice, tenés que escribir tu libro. Y yo le dije, deja que Dios ponga el tiempo. Fue por eso de mi queridísimo amigo y hermano Ramiro, se llama, un argentino, Ramiro, igual que tú, que fue el detonante para que yo algún día dijera, ok, tengo que comenzar a bajar las ideas, madurarlas, trabajarlas, expandirlas. Y se dio en el tiempo perfecto, año y medio después, tenemos la obra. Así que fue por un curso de resultados concretos que la dinamita fue lo que le sucedió a esto de mi amigo, ¿no? Que te cuento que sigue siendo alumno mío, uno de mis alumnos más antiguos. Increíble, Luis. Voy a poner aquí en pantalla y permíteme que te agregue aquí, que no te había agregado antes de comenzar el vivo. Te voy a poner aquí para todos los que están preguntando. Estamos hablando de esta obra, de este libro, El hombre total, hombría y feminidad frente al caos cultural. Les voy a dejar, ya está en la descripción, para todos aquellos que lo quieran obtener, un libro totalmente accesible, sale como ir a un McDonald's, solamente que aquí están ayudando a una causa y se están formando de paso. Pero, como dice aquí abajo, voy a leer la descripción si me permites. El hombre total, por el reconocido influencer y evangelizador Luis Faraj, es un llamamiento urgente a redescubrir quiénes somos en medio del caos moderno. Con fuerza narrativa y claridad filosófica, Luis Felipe Faraj enfrenta el problema del mal, critica el relativismo y propone un camino de propósito, perdón y fe. Una obra accesible y profunda que inspira a vivir con firmeza, autenticidad y esperanza. Más que un tratado, El hombre total es un llamado urgente a vivir con firmeza, humildad y esperanza. Una obra que no se conforma con llenar la mente de ideas, sino que busca encender el corazón con la convicción de que solo en Dios encontramos el fundamento sólido para una vida plena. Hablas del perdón, hablas de muchos temas. Pero este es un libro que a mí me tocó profundamente. ¿Sabes por qué? Porque habían asesinado a Charlie Kirk. En ese contexto tú me escribiste si podía hacer el prólogo de un libro. Y yo te dije sí, pero recién para finales, el último viernes de agosto te lo puedo mandar. Pasaron muchas cosas entre medio que no pude. Y te dije, para la otra semana te lo tengo seguro. Y yo estaba de gira en los Estados Unidos. A este libro yo lo leí en el avión, entre aeropuerto, avión, mientras iba subiendo, bajando, entre conferencias, eventos. Y termino de leerlo y lo escribí en el trayecto desde que salgo de Las Vegas, de la ciudad del pecado, curiosamente, ¿no? Como se la llama. Desde Las Vegas hasta que llego a Canadá. A lo largo de esos días, mientras iba leyendo el libro, como lo tenía aquí en la computadora en digital, iba copiando y pegando las frases que más me impactaban, todas, de cada capítulo. Hice un resumen de cada capítulo y en base a todo eso armé el prólogo, ¿no? Y cuando el día domingo, yo me fui el lunes de Las Vegas y el día domingo estaba en el hotel y me hice un vivo de 5 horas porque fue la famosa celebración por la vida de Charlie Kirk que hicieron en un estadio en Arizona. De hecho, yo tenía la invitación para ir, tenía la entrada para ir y no conseguí vuelo y me quedé en el hotel y hice el vivo.
fue mejor porque ahí pude transmitir todo. Pero a lo que voy es que esa mañana, el domingo, terminé de leer el libro y tú hablas del perdón en un capítulo. Y cuando comienza toda esta celebración, me tocó mucho este libro porque justo vi un ejemplo concreto del perdón de la esposa de Charlie Kirk hacia los que habían, que siempre ella lo dice en plural, ¿no? Es algo muy curioso. A los que mataron, no al que mató, a los que mataron. También el que apretó el gatillo, pero los que mataron a mi esposo. Y este es un libro que, si bien está escrito obviamente desde una perspectiva cristiana, a mí me parece que es un llamado que nos interpela absolutamente todos, ¿no? A abordar cuestiones sobre los fundamentos de tu existencia humana, ¿no? ¿Qué es el mal? ¿Cuál es la naturaleza del mal? El camino hacia la auténtica masculinidad y feminidad, porque es la respuesta que tú das. Y por lo tanto, a mí me parece que aquí no estamos hablando de un tratado, como decía la descripción ahí del editor, sino de una reflexión, ¿no? Una reflexión marcada en narrativa personal, en investigaciones filosóficas, en reflexión teológica, pero de una manera muy amena, para argumentar muchas cosas, que necesitamos una moral, que existe un Dios trascendente, ¿no es cierto? Y que eso es lo que nos va a proporcionar estabilidad en una sociedad totalmente fracturada. Ahora, tú comienzas con la realidad del mal. Uh-huh. Y me gustaría que, si puedes, explicarnos un poco más de ese paso que tú mencionas del mal al bien, o del mal, del hecho de haber experimentado el mal. Para ti, ¿qué ha sido el mal? ¿Qué ha sido porque el mal es una realidad, es una ausencia de bien, pero que se manifiesta como una realidad muy palpable para el ser humano, ¿no? Sí. ¿Qué significó para ti y cómo ese golpe de haber percibido el mal hizo que des un vuelco realmente en tu vida y entregarte a Dios, entregarte una vida de masculinidad, una vida de entrega, una vida de testimonio, una vida de principio, especialmente tratando de encontrar una solidez moral a tus acciones y a tus decisiones personales? Yo creo que el mal es algo que experimentamos, primeramente algo que vivimos, no es algo que llega por un razonamiento, no es como que alguien se tiene que sentar y decir, bueno, yo creo que lo que sucedió en el siglo anterior, en los genocidios, son malos porque me puse a estudiarlos. Eso es absurdo. Creo que intuitivamente nosotros sabemos por experiencia que hay cosas, ¿no?, que hacen como que hacen como que apelan a un principio interno que ya sabemos que se llama la ley moral. Por eso es que le digo a las personas, para que comprobar la ley moral, ¿qué pasa cuando alguien viene y los quiere asaltar? Lo primero que uno hace es que rechaza la acción que esté recibiendo, rechaza la acción porque sabe que está malo, sabe que algo no tiene que estar sucediendo esto, y por lo tanto yo vengo y aparto mi mano. De la misma forma que nosotros hacemos ciertas cosas y nos sentimos culpables, nos sentimos como decimos, que tengo aquel cargo de conciencia, dicen las personas. Siento que no tuve que haber hecho eso. Entonces algo experiencial. Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a vivir o experimentar un mal a un grado único, como lo que narro en el libro, allí es cuando comienzan las crisis existenciales, ¿ves? No es cuando yo he mentido, no es cuando yo he calumniado, no es cuando yo de repente he hurtado, he hecho una acción entre comillas leve, es que yo tengo esa crisis existencial. Sino que usualmente viene, como tú dices, viene como un impacto que te sacude. Ahora, lo que pasa es que cómo se da esa actividad, ya sea en el que comete el acto, en el que, primeramente que comete el acto, se da paulatinamente. No se da, como tú dices, como un rayo. Se recibe como un rayo, porque, o sea, la víctima no lo ve venir, pero sí se da de esa forma de a pasos. Entonces, cuando sucede, para no revelar detalles, lo que pasa en el libro, yo ingreso en una crisis brutal, existencial. Comienzo a resentirme con Dios, comienzo yo a llegar a pensar, porque yo no tenía ningún tipo de formación, Pablo, en filosofía, en teología, en absolutamente. O sea, yo te levanté un libro a los 12 años que eran las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, y de repente te levanté un libro de John Maxwell que lo leí como a la mitad, a los 17 años, ponle.
leí 2, 3 páginas de Charles Stanley, cosas así, pero yo no tenía absolutamente nada cómo responder a ciertos aspectos que le tocan responder a todo el mundo, cómo es, de dónde vengo, hacia dónde voy, cómo debo de andar, qué es lo de máximo valor, las preguntas famosas que conforman cualquier cosmovisión. Cuando sucede lo que sucede, yo me veo desnudo. Yo me veo como dice el filósofo William Lane Craig, me veo como un aborto espontáneo, me veo como un vomitado en el mundo. No encontraba explicaciones por ningún lado, no encontraba solución por ningún lado. Digo yo, esto que me está sucediendo me está llevando a perder mi fe o a querer botarla, lo cual es peor. Y es cuando yo comienzo, imagínate, Pablo, que en ese entonces no había ChatGPT. En ese entonces Google no te daba las respuestas como te la da ahora con el software. Entonces comencé a preguntarle a ciertas personas y comencé a ver, ok, esto le pasó a mi hermano. Me acuerdo que le pregunté a una persona muy preparada en teología en Miami, esto le pasó a mi hermano y me dice él, y me dijo esta pregunta muy crucial, me dice, pero Luis, eso se llama libre albedrío. Y yo, ¿qué? ¿Libre qué? ¿Qué es eso? No, es que la capacidad de poder llegar a escoger libre de coacción y me dio algún trabalengua, ni me acuerdo. Yo solo recuerdo decir, esto no me satisface. Entonces comienzo yo a profundizar un poco más y me llego a dar cuenta que el mal no es algo que nosotros vemos. El mal no es una cosa en sí misma. Es el mal. ¿Dónde está el mal? Si luego las personas levanten una piedra, enséñenme dónde está el mal. Por favor, déme un telescopio para ver si puedo llegar a ver el mal ahí. Claro. Fue ahí cuando yo me di cuenta, yendo a los padres de la iglesia, fue cuando me di cuenta, levantando libros de filosofía, como también utilizando el razonamiento. Yo creo que podemos llegar a estas conclusiones sin necesidad de tanta profundidad, que el mal no es una cosa en sí misma, sino que el mal es donde el bien debería de estar, pero no está. Pero no está. Entonces, cuando yo me di cuenta que en efecto el mal es una privación, como bien dijiste citando a Agustín, que cito a Agustín, privatio boni, dice la terminología en latín, todas las latín, ¿verdad, Pablo? ¿Lo dije bien o no? Sí, está bien. A ver, no importa. Para que no me regañe. La privación del bien. La privación del bien. Cuando me doy cuenta que es la privación del bien, comienzo a aterrizar y comienzo a decir, ok, entonces yo soy partícipe de estas privaciones. No en estos niveles grotescos necesariamente, pero participo en ello. Y como participo en ello, tengo que llegar primeramente a qué, como dijo Michael Jackson, a ver en el espejo y cambiar al hombre que está en el espejo. Así, Michael Jackson dijo eso. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. En la canción del Man in the Mirror, ¿no? Mira, yo no escucho más, no soy de escuchar mucha música pop ni nada, pero no sabía, no sé si he escuchado, capaz que le he sentido escuchar esa canción, pero claro, sí, claro, la he escuchado muchas veces. Ahora, pero qué verdad lo que dice, ¿no? A ver, tú te ves, este es el tema, yo creo que hay mucha gente que tiene miedo, nos puede ocurrir a todos, tener miedo de mirarnos en el espejo, ¿no? El mirarte en el espejo. Cuando yo estaba en la universidad, Luis tenía 19 años, creo. Me acuerdo que enfrente de donde vivía ahí en Estados Unidos había una escuela primaria. Y una cosa que me sorprendió siempre a la hora de que los niños salían, yo estaba en el segundo piso, miraba hacia afuera, veía la escuela y estudiaba ahí. Tenía mi escritorio para que entre luz natural. Y estudiaba siempre, a esa hora estaba siempre estudiando todos los días de la semana. Pero una cosa que me sorprendía es que cuando los niños salían de la escuela y causaba mucha molestia, era que llegaban los papás a buscar a los niños. Y los papás venían, me chocó mucho, me pareció una cuestión muy inmadura, porque venían los papás a buscar a los niños a la escuela y venían con la música que reventaba, temblaban las ventanas. Temblaban las ventanas de la casa. Y eso estaba alejado, ¿no? Y yo decía, ¿por qué esa gente tiene que escuchar música a todo volumen así? Además, las cosas que venían escuchando, pero más allá de eso, eran hombres grandes ya, ¿no? Y yo de 19 años me ponía a pensar, ¿por qué un hombre grande tiene que venir a buscar a su hijo a la escuela y venir escuchando música así que te aturde? Y estuve mucho tiempo pensando y reflexionando, y yo creo que un día descubrí la respuesta, y es que el hombre moderno usa de
todo tipo de estímulos sensoriales. La música es el más fácil, la radio, pero lo podemos hacer con Netflix, lo podemos hacer con las redes sociales, lo podemos hacer con cualquier cosa, con tal de tapar ese clamor dentro nuestro que nos exige porque somos mediocres, porque no llegaste a ser alguien mejor, la conciencia misma. Tú hablas mucho de la conciencia en el libro. Y yo creo que hoy en día el ser humano usa de todos esos estímulos sensoriales como una especie de anestesia moral. Anestesia se Como dice, un ¿no? escape. Sí. Sí, como un escape. Un escape. Te anestesias a ti mismo, te anestesias cerebralmente, porque después, muchos años después, estudiando cómo funciona el cerebro y las redes neurales y todo, claro, tú puedes anestesiar el cerebro, bloquearlo, lo puedes apagar. Por eso en mi libro le puse apaga el celular y enciende tu cerebro. Puedes apagar literalmente el cerebro, regiones cerebrales, por medio de una hiperestimulación sensorial. Y fíjate qué interesante lo que dice de Michael Jackson, esa sabiduría, ¿no?, del hombre común, de que muchas veces no queremos mirar ese espejo. Muchas veces tapamos ese llamado interior porque simplemente queremos o estamos tal vez totalmente bien y en un estado confortable con la propia mediocridad, ¿no? Y ese es un problema muy grande, ¿no? Hoy en día. Es un problema muy grande. No querer ver ese mal. Esa persona... Es que también yo creo que es deprimente. Fíjate que en la construcción hay mucho alcoholismo. En los que trabajan en la construcción hay mucho alcoholismo. Sí. Lo veo. Trabajo mucho con gente de la construcción. Lo veo en Canadá, lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en Argentina, en México, donde tú vas, siempre hay mucho alcoholismo. Y muchas veces yo me he preguntado por qué esa gente cae en el alcoholismo. Y muchas veces yo me planteo si no es porque no le han encontrado sentido a su vida y trabajando en trabajos tan toscos, tan duros, hay una especie de culpa tal vez de no haber llegado a hacer algo más. Ahora, no hay absolutamente nada malo con trabajar en la construcción. El problema es cuando trabajas en cuestiones así, no importa si eres barrendero, si limpias baños, si trabajas en un hotel, pero si a eso le quitas el propósito de tu vida, se vuelve algo atormentador. Especialmente en un mundo que te dice que hay que ganar dinero, que hay que tener de todo, que hay que vivir de una manera, ¿no es cierto?, suntuosa. Hay obviamente una persona que tiene un cierto trabajo nunca va a poder llegar a un nivel económico como otro que tal vez es abogado o trabaja en una compañía de inteligencia artificial o en Google o Twitter. Es imposible. Entonces, cuando los estándares son meramente materiales y la persona no llega a ese estándar, obviamente que inmediatamente surge un problema muy grande en esa persona, de fracaso, un sentimiento de fracaso muy grande. Ahora, cuando una persona llega a ese nivel de dinero y todo lo que quieras, fíjate que ese fracaso también se da, porque se da cuenta de que nada de eso lo llenó. Y ahí entra, ¿no es cierto?, el problema también del alcohol, el problema de la droga. Lo ves en todos los estratos. Y entre medio está el hombre feliz, está el ser humano contento consigo mismo, conforme. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahí es el tema, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace diferente a esa persona? La persona que vive conforme consigo mismo. No conforme en el sentido de, yo ya me conformo con quién soy, ya no tengo que trabajar más, listo, ya estoy. No. La persona que en el día a día tiene un sentido de conformidad porque se conforma a una regla externa a la de él mismo, que es la regla que Dios te pone, ¿no? Bueno, hay tanto que podemos llegar a sacar, ¿no? Cuando hablamos de la sociedad, necesariamente nos encontramos como bien sabes, este movimiento del Red Pill. Sí. Este movimiento que viene siendo una nueva expresión de la batalla cultural, que ya no es necesariamente de izquierda versus derecha, sino que ahora es de mujer versus hombre, pero le podemos llegar a quitar el aspecto del feminismo tan pronunciado como antes, porque ahora es la mujer sola, la mujer no que odia al hombre, porque el hombre viene siendo el cliente, es esta mujer que
vive en posa la obtención de cosas materiales, de los viajes, de reformaciones estéticas. Y por el otro lado tenés este hombre herido, este hombre que quiere casarse, este hombre que quiere una novia, pero dice, pero es que en todos lados no encuentro una mujer decente. Volteo a ver a mi derecha, están desnudas en el gimnasio, volteo a ver a mi izquierda y son feministas revestidas de piadosas en la iglesia. Ese es el movimiento Red Pill, donde el hombre entonces ya no tiene que llegar a buscar a montar una familia joven, sino que el hombre tiene que dedicarse a trabajar hasta los 30 años para poder llegar a cementarse, para poder llegar a tener un anclaje económico, de carrera, de conexiones y de presencia en la sociedad, ¿ok? Para buscar una mujer virgen, ojo, pero este hombre tiene que ser promiscuo. No importa, porque el valor del hombre es en lo que más obtiene, y como la mujer es cosificada en la sociedad, entonces la mujer también se vuelve un producto de obtención. Entonces no importa cuántas mujeres podemos llegar a tener, no, las más que puedas, dicen Fresh and Fit, dice Andrew Tate, dice el Temachi, dicen este montón de hedonistas que están por allí. Entonces el hombre ha caído de alguna forma porque ven el discurso y dicen, pues en efecto, tantas mujeres que son desordenadas sexualmente, tantas mujeres que en efecto se visten para provocar, se visten para llamar la atención. Entonces como que el hombre se vuelve y dice, bueno, la solución se encuentra ¿dónde? En estos hombres, estos machos que van al gimnasio, que se sienten fuertes, lo que yo en el libro le llamo fuerza performativa. Fuerza performativa es una fuerza que tú puedes llegar a ver, medir, porque bueno, el hombre está en el gimnasio, levanta X tanto, internamente es lo más débil que puede llegar a existir. Entonces, este hombre es lo que el filósofo Jean Baudrillard llama como que hacen una nomenclatura entre el ser humano, el hombre, con la cosa, donde la identidad del hombre ya no es por lo que puede llegar a ofrecer en cuanto a carácter, en cuanto a moral, sino lo que puede llegar a obtener materialmente y por lo tanto ofrecer materialmente. Entonces es una confusión tan macabra. Se le está engañando tanto al hombre. Los hombres me dicen, Luis, ¿cómo hiciste para casarte? Bueno, primeramente yo les dije, yo tenía metas muy específicas, pero yo me quise casar muy joven. Lo que pasa es que, como cuento en el libro, tuve que dejar mi patria y bueno, los planes cambiaron, pero no es algo que yo busqué. ¿Ves? Yo no dije, sí, yo me quiero casar a los 32. Yo me casé a los 32. Yo me quiero casar a los 32. Yo no dije eso. Sencillamente las consecuencias o los resultados de la vida por lo que tuvo que pasar me llevó allí. Pero cuando alguien me dice, Luis, estoy enamorado de mi novia, pero no tengo tanta plata, pero yo le hago unas preguntas. ¿Sabes dónde quieres llegar en la vida? ¿Tenés ese por qué? Esa cosa que te jala. Sí, ok. ¿Amás a Cristo o amás más a tu esposa que Cristo? Amo más a Cristo, me dice. Y la última pregunta le digo, yo creo que es la más crucial. ¿Estarías dispuesto hoy a morir por tu novia ya que no le has puesto anillo todavía? Y me dicen, sí, casate. Casate joven, forma esa familia y dale para enfrente. Ahora, eso viene con responsabilidad. Significa que ahí comienza otra etapa de sacrificio en tu vida. Y ese es el mensaje que se le deberíamos de dar a las personas. Ese es el mensaje. La vida más bella es la vida de la entrega, la vida del sacrificio, la vida de dejar de ver solamente a nuestro ombligo y decir, yo soy lo último, lo primero es lo que primeramente me trasciende, por definición, y lo segundo es aquello que se me ha dado. Y lo que se me ha dado no es como posesión de objeto, no es como una cosa, sino lo que se me ha dado es para amar y cuidar, porque a la larga no es mío, se me fue otorgado y es de Dios. Eso es una familia, eso es una esposa. Entonces ahí viene eso que mencionas del exceso del materialismo, y claramente una persona dada a los vicios, dada al exceso, esos son síntomas y habría que buscar la causa, que es la que tú sabes que exploro a profundidad en el libro. Mira, hay una cosa, si me permites, una de las frases que tenía anotada de tu libro es esto. Crucial en este movimiento, ese que tú mencionas, ¿no? Recién, este gran error que muchas veces se presenta como de derecha, se presenta como un movimiento tal vez conservador o tal vez de masculinidad, pero es un movimiento que contiene un error, como tú mencionabas, dentro de sí mismo. Tú dices, crucial en este movimiento es decirle al hombre que lo primero que debe desarrollar es algo que llaman fuerza performativa.
Cuando un hombre cultiva este tipo de fuerza suele confundirse con masculinidad auténtica, pero no lo es. Por ejemplo, un hombre con gran capacidad física puede operar eficazmente en tareas que requieren fuerza bruta, pero si es débil de carácter no sirve de nada en los momentos que realmente importan. Mira, en el libro Apaga el celular y enciende tu cerebro, en el último capítulo, hago una reflexión acerca del problema de la actualidad moderno. Y hablo de cómo hoy en día nos quieren hacer creer que el objetivo del ser humano es ser independiente, ser autosuficiente. Pero eso en realidad no es el objetivo del ser humano. Sí es importante ser independiente, ser autosuficiente y demás, pero eso no es lo que mide desde el punto de vista de la psicología el nivel de madurez de una persona. Es cuando otros puedan depender de ti. Ahí es la cuestión. Porque hoy en día tú te encuentras con muchos de estos hombres con fuerza performativa, que tienen dinero, que tienen vehículo, pero son unos inútiles emocionalmente, son unos inmaduros psicológicamente hablando, y por culpa de esa misma inmadurez, nadie, absolutamente nadie, puede depender de ellos. Ellos no pueden hacerse cargo de eso, no están dispuestos muchas veces a dar ese paso de sacrificio y de entrega. Y es la capacidad del ser humano a entregarse, a sacrificarse y a que otros dependan de ti que te hace una persona completa de verdad. O al menos comienzas a ser una persona completa de verdad, ¿no? Fíjate que cuando Charlie decía a los jóvenes, vayan, cásense, formen una familia, déjense de estupideces, déjense de videojuegos, de esto, de aquello, lo que le estaba diciendo es maduren, por favor, maduren, no sean inútiles. No pueden permanecer así como niños. Y fíjate que muchos tal vez dicen, bueno, pero yo no encuentro, como tú decías recién, ninguna mujer para casarme, son todas feministas, son todas de esto, de aquello, pero en realidad mujeres buenas hay, así como hay hombres buenos, dispuestos a entregarse, a crecer. Pero esas mujeres buenas nunca las vas a ver o no las vas a encontrar porque eres un inmaduro, y ninguna mujer buena se va a querer casar con un inmaduro. Ninguno. Primero tienes que comenzar a cambiar, ¿no? A ti mismo y cambiar tu vida. Porque hoy lamentablemente nos encontramos con... Y es triste no verlo, es triste ver a personas que viven perdidos en el modo de vida, continúan con esa inmadurez. Incluso también pasa, Luis, me parece a mí, hay mucho, incluso en personas que tal vez dicen, hago ese paso de entregarme, de formar una familia, esto, aquello, pero siguen viviendo una doble vida, ¿no? Donde tú tienes esos supuestos principios que dicen vivir, pero después viven otros, siguen la vida de la inmadurez. Y eso es un problema generalizado y es un problema que yo creo que no hay que escapar o no hay que dejarlo que se escape en este debate, ¿no? De el tema de los principios de la integridad. Vivir íntegramente, porque una cosa es estar aquí hablando de todo, mira qué increíble, hablemos de los 10 mandamientos, pero después cada uno hace cualquier cosa. Eso también uno tiene que, me parece que enfrentarlo como un problema de la modernidad de la cultura actual. Así como tú hablas de una fuerza performativa, hay una suerte de principios performativos. Sí, hablo sobre la familia, hablo sobre, no sé, la vida, hablemos sobre el cristianismo, hablemos lo que quieras, pero después en tu vida privada es un desastre. Entonces es una performance nomás, ¿no es cierto? Buen punto. Y eso sí, yo lo he visto mucho. Mira, yo lo he visto mucho, que estoy metido en todo el continente americano en la batalla y ves a personas que esto, aquello, pero después ves la vida personal de ellos y son un desastre. Y uno dice, no, pero espera, lo que nosotros, al menos tú y yo, estamos intentando de hacer es agarrar a las personas, sacudirles, decirles vivamos mejor. No es solamente intelectual la batalla, es una batalla moral, es una batalla espiritual, es una batalla de la integridad de lo que significa ser humano, vivir bien, dejarnos de estupideces, reconociendo que somos débiles y que el pecado existe y que siempre estamos llamados a ser más perfectos, pero es un llamado a la perfección, me parece, ¿no? Acabas de dar en un punto tan importante. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo con respecto a lo performativo, estoy intuyendo ahí, o hay una presuposición escondida, porque yo trato eso, esa parte que estás leyendo allí es
uno de los primeros capítulos, pero no expongo mucho porque brinco al final, como tú sabes, en el último capítulo, y ahí es donde expando esa idea. Entonces lo dejo colgando para que no se vayan a entristecer, porque al final sí expando en ello, ¿no? Pero es un materialismo, Pablo. Es un materialismo espiritual. Puede sonar contradictorio, pero no lo es. Es la vista del ser humano con respecto a que la única dimensión de él que vale la pena trabajar es la material. ¿Ves? Entonces, cuando es la única forma que nosotros nos vemos al espejo, como hablamos del espejo anteriormente, y decimos, sí, esto es lo primero que yo tengo que llegar a trabajar, que por cierto, es lo último que se tiene que llegar a trabajar, porque para los que saben que han perdido peso y que han trabajado en su físico, saben que lo primero que se tiene que hacer para poder llegar a perder peso es hacer un trabajo interno. El trabajo interno es la predisposición que se necesita para poder llegar a tener resultados exteriores. Si uno no trabaja el hábito, el pensamiento, la mentalidad interna, tu viaje de pérdida de peso va a durar 20 días y te vas a morir porque dependiste de algo que no te sostiene lo suficiente, ¿no? Entonces, eso performativo, como bien dices, y qué curioso que no lo había visto de esa forma, como hablas, yo creo que Judith Butler fue la que habló del performance, ¿no? De que el género es algo performativo. ¿Fue Judith Butler? Judith Butler. Sí. Bueno, entonces, Butler, una feminista, dice que una persona se hace, o el género es aquello de lo cual uno actúa. Entonces, yo soy hombre no porque nací hombre, sino porque yo actúo como tal. Entonces, si yo quiero ser mujer a pesar de tener cromosomas. Tu sociedad te hizo actuar como con estereotipos masculinos y terminas haciendo una especie de realidad esa performance. Por eso dice que el género es performativo, pero no está escrito sobre roca y por lo tanto eso se puede alterar. Por eso también la revolución contra... Ellos dicen, no estamos haciendo una revolución contra el hombre o la mujer, estamos haciendo una revolución contra los estereotipos, pero negando obviamente que eso que ellos llaman estereotipos tiene una base biológica, psicológica, neurobiológica, ¿no? Correcto. Entonces, como bien dices, hay pastores evangélicos, hay sacerdotes católicos que se levantan a hablar de la pureza y son infieles y son pedófilos. Hay batallantes culturales que se meten en las redes sociales a traerle el pasado a la otra persona, que hablan de principios, que hablan de que defendamos la familia, defendamos la sociedad, vamos para enfrente, pero voy a defenestrar a aquel y voy a amenazar a aquel que piense diferente de mí. Y yo estoy diciendo, viva la familia cuando en mi familia personal ni siquiera me quieren ver. Hablemos de que la sociedad se saca para enfrente y se saca con la virtud. Sí, todos con la virtud, pero a mí no, a mí déjenme la botella. A mí déjenme en la locura. Ese es el problema que estamos viendo en cualquier tipo de espectro. Lo podemos llegar a ver en líderes políticos, en todos lados, que el discurso es bonito, pero ¿por qué? Y esto yo lo menciono bien específico y bien claro, y utilizo al doctor Craig Jones. Queremos vernos superficialmente buenos sin que se den cuenta que somos internamente podridos. Entonces tenemos que decir, Pablo, que somos conservadores o que somos de principios y que somos de valor. Claro que lo tenés que decir. Yo no quiero que me vean y que sepan quién soy genuinamente, porque si la gente supiera quién soy, si la gente pudiera abrirme la cabeza y ver mis pensamientos, se mueren y se dan cuenta que somos lo peor del universo en potencia. El único motivo por el cual nosotros no traemos a la actualidad los pensamientos que tenemos es porque hay consecuencias legales, ¿ok? Es porque hay consecuencias con mi pareja, el motivo por el cual muchas personas no llevan a cabo un adulterio, no llevan a cabo la infidelidad. Muchos es porque saben que si son cachados hay problemas de divorcio y por lo tanto hay separación de bienes, hay problemas con mi familia. Pero ¿qué pasará si se nos diera una licencia de un tan solo día, como la película The Purge, La Purga? En la película La Purga, no sé si la has visto, Pablo. No la he visto, pero entiendo la idea. O sea, lo que tú estás diciendo es básicamente muchas personas aparentan vivir bien, pero en realidad no viven como quisieran simplemente por una amenaza de castigo. Correcto. ¿No? Es que porque las hay. Claro, en efecto, el ser humano es egoísta por definición. Claro, somos egoístas. Entonces nosotros estamos bajo la preservación. Es la autopreservación, no la virtud. Pero que entonces, nos mueve muchas veces. Entonces ese tipo de persona que no ha alcanzado eso, lo que tú mismo, claro, acabas de mencionar, la virtud, una persona que no ha
logrado vivir de una manera buena y que sea constante, más allá de las circunstancias, esa persona entonces no es verdaderamente libre porque vive ante el miedo de no hago esto porque me van a descubrir, no hago aquello porque me van a descubrir. Claro, mide las consecuencias buenas o malas que pueda tener de sus acciones. Es utilitarista. Pero ¿sabes qué? A mí me parece que esa persona que vive siempre midiendo las consecuencias tarde o temprano va a pisar el palo. Total. Porque va a llegar un momento en el cual va a decir, ay, le voy a ser infiel a mi esposa porque aquí no me van a descubrir. Y lo terminan descubriendo por A o por B, ¿no? Todo se termina sabiendo en esta vida. Voy a hacer tal otra porque ahí sí no me van a agarrar nadie. Estoy. Y se termina delatando. Es decir, ¿a qué voy con esto? No tanto a denunciar, mira que hay hipócritas hay en todos lados. Total. Pero a que lo que tú propones aquí me parece muy interesante. El hombre total, y tú me corriges si lo sobreinterpreto, pero Dime. No. el hombre total para mí, al menos como lo leí el libro, es el que llega a completar en sí mismo esa vuelta de lo que significa cómo pienso y cómo vivo, mis principios y mis actos, mi vida que refleja lo que yo pienso, aunque eso me cueste, ¿no es cierto?, un brazo y la mitad del otro, el llegar a un nivel de acción en la vida diaria de manera espontánea, que todo lo que yo creo, que lo que profeso, que lo que yo considero como bueno, lo hago realidad en mis acciones. Y alguna vez me puede costar, me puede tentaciones, todo eso sí, eso existe siempre. Pero llego a ser ese hombre total. Soy un verdadero hombre. Eso es ser hombre. Eso es ser hombre. No el tipo de hombre tal vez que me proponen los influencers, que me proponen los que me dicen que hay que llenarse de dinero, que hay que tener una Lamborghini o que hay que acostarse con 10.000 mujeres y ahí eres hombre de verdad, ¿no es cierto? Ahí se manifiesta la masculinidad. No, es cuando yo realmente logro completar esa vuelta, ese círculo interno que los antiguos, o no sé si es más moderna la palabra, pero los antiguos lo expresaban, esa realidad de la integridad. Soy una persona íntegra. Íntegra. Y cuando yo soy una persona íntegra, entonces yo vivo en esa satisfacción de que me conquisté a mí mismo. Pero con la conciencia, obviamente, hay muchas cuestiones aquí que podemos hablar, ¿no? De la conciencia de mi debilidad, de que estoy siempre llamado a ser más perfecto todavía, ¿no? Por eso la perfección no tiene límite. No ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese es nuestro llamado. Hay dos cosas, porque hay dos cosas muy importantes. La primera ese es un principio salomónico. El principio es aquel que se domina a sí mismo es superior a aquel que conquista ciudades. ¿Pero por qué? Porque lo más difícil es conquistarnos a nosotros mismos. Es más fácil ir hacia afuera, pero tú que te conoces y sabes la guerra, no lo vas a poder llegar a hacer de esa forma. Totalmente. Mira, hay aquí tenemos un comentario aquí. Muchas gracias, Félix. Pablo, gracias por apoyar al profe en su libro. Y profe, gracias por ser un gran mentor de jóvenes como yo. Confirmo las anécdotas de los cursos éxitos. Muy bien, muchas gracias por el apoyo. Mira, hay un curso que lo grabé la semana pasada. Voy a ver si lo... Bueno, esta es la academia. Perdón que estoy compartiendo aquí. Esta es la academia que he lanzado para dar la batalla cultural con todo, con formación completa, íntegra del ser humano. Y hay un curso de ética que va a salir en unos pocos días. Básicamente que es una invitación a vivir en la integridad. A decidir bajo presión. A hacer de esos principios y esas normas un estilo de vida. Un estilo de vida especialmente, como dice ahí, decidir bajo presión. ¿Qué hacer cuando o para qué te sirve la ética, la conducta humana, cuando la ley no alcanza o cuando la ley está en contra de lo que nosotros profesamos, cuando la moral se vuelve debatible? Pues ahí estamos en un conflicto, entonces un conflicto social. Fíjate que los otros días, y ya lo voy a poner aquí en pantalla, pero los otros días gana abrumadoramente las elecciones Milei en la Argentina. Entonces yo dije, bueno, listo, a ver, si vamos a hacer batalla cultural, ¿por qué estamos defendiendo, no es cierto? ¿Para qué estamos luchando? ¿Para llegar al poder? Sí, perfecto, pero esto tiene que ir mucho más allá.
Y una de las cosas que puse, ahí lo estoy buscando para ponerlo en pantalla, y bueno, ahora sí, con su mayoría o gran parte en el Congreso, vamos a poder abolir el aborto, vamos a poder abolir las uniones del mismo sexo, la adopción de niños, que es una aberración eso, ¿no? La gran aberración de nuestros tiempos es la subrogación de vientres, la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Eso es realmente desastroso. Y es interesante que muchísimas personas salieron a atacarme. ¿Cómo vas a proponer eso? Retrógrada, no votamos a Milei por eso. Bueno, aquí hay un problema muy grande entonces con lo que realmente estamos entendiendo por batalla cultural, porque es un llamado. La batalla cultural en definitiva tiene un aspecto político, porque hay que moldear la sociedad de acuerdo a ciertos principios morales, pero tiene un objetivo también personal, que es lo que nosotros podríamos llamar la integridad moral, porque eso es la cultura. Eso es lo que hace la cultura. Nosotros tenemos una cultura, por ejemplo, occidental, una civilización occidental cristiana, porque hay personas concretas en el pasado que decidieron hacer una transformación total de su vida y vivir de acuerdo a ciertos principios, que eran los principios cristianos, los principios del Evangelio. Entonces, aquí está, mira, aquí está lo que yo puse aquí. Dice, muy buena noticia que ahora Milei sí va a poder abolir la ley del aborto, las uniones del mismo sexo, prohibir las adopciones homoparentales, bajar el monstruoso IVA y eliminar cualquier resabio boquista de la ley. Bueno, los comentarios son interesantes por la gente, todos los insultos que recibí del votante. Lo que pasa es que lo dijiste ¿No? con ironía, lo cual está excelente. A ver, no sé si lo dije con ironía o lo dije con toda sinceridad del alma. No, sinceridad y ironía, excelente. Claro, excelente. Entonces, no, pero Milei no ha buscado ni buscará abolir las uniones del mismo sexo ni las adopciones. A mí que me importa si la buscó o no la buscó Milei, yo sí la busco. Yo sí la busco. Correcto. Y por eso voy a seguir luchando. Y por ahora no es prioridad, dice, abolir el aborto. Bueno, para mí sí es prioridad. Porque como lo decía la gran Madre Teresa de Calcuta, si quitamos el derecho a vivir ya podemos, ¿no? Si justificas eso, ya puedes justificar cualquier cosa. Ya se acabó una sociedad, ¿no? Se acabó la sociedad. Y no me voy a arrodillar a nadie, ni le voy a pedir permiso ni perdón a absolutamente nadie, porque todos nosotros tenemos un llamado a ser perfectos como Dios, nuestro Padre, es perfecto. Y eso también significa perfeccionar la sociedad en la cual vivimos. Y no le voy a pedir permiso a nadie. Total, a mí no me financia nadie, Luis. A mí nadie me financia. Nadie. Este vivo ha sido financiado por Félix Reyes, así que le agradezco enormemente. O sea, a mí nadie me va a poder comprar ni obligarme a decir esto o decir aquello o tienes que seguir esta línea. No, señores, yo voy a seguir mi conciencia, que es el juez cercano, y voy a seguir lo que Dios me inspire y lo que Dios nos manda en su orden moral, en los 10 mandamientos, en las bienaventuranzas, en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña, donde lleva a la perfección. Eso, tratar de hacerlo de la mejor manera posible, consciente, como tú dices aquí en tu libro, de una manera tan buena y tan profunda, de que el mal es una realidad, ¿no? que está siempre presente y comienza en nosotros mismos, y por eso la gran batalla es aquí. Sí, sí. ¿No? Y yo más que yo quiero que la gente, ¿no? A Charlie le preguntaron, no, ¿por qué quieres que la gente te recuerde? Y él es muy grande, ¿no? Él dijo que quiero que la gente me recuerde por mi fe. Él decía, ¿no? Que la gente me recuerde por mi fe y mi fe en Cristo y en Dios. Y ¿sabes qué? La fe es un don de Dios. Entonces depende de Dios también. Ese es el misterio. ¿Cuánta fe te da o no? ¿No es cierto? Yo a nadie voy a juzgar porque no tenga fe, porque eso es un don de Dios. Es un don de Dios. Pero al menos yo quiero que sí podemos juzgar son las acciones. Así es. Entonces yo cuando me muera, yo quiero que al menos la gente me recuerde, no por haber sido un grande o haber hecho cosas buenas, no, es porque al menos me rompí el alma tratando de vivir conforme a lo que yo creía. Ya está. Si no fui perfecto, pero me rompí el alma, me rompí el trasero, por decir, me rompí la espalda tratando de vivir de acuerdo a eso. A eso que yo creía. No me importa lo que yo hablaba, no se acuerdan de lo que yo hablaba de mis libros, no. Si yo traté de vivir al máximo y al menos luché, que la gente se acuerda de eso, ¿no?
Ni siquiera de que llegué a vivir de una manera determinada, no importa eso tampoco. Es que luché y luché, y es la invitación que yo quiero hacer a todos, ¿no es cierto? Porque tu libro es una manifestación de esa lucha interna. Tú aquí es como que agarras a un muchacho, lo agarras así de acá y lo agarras así, ¿no? Como en las películas que lo levantan y le dice, a ver, te despiertas y empiezas a vivir como hombre. Como hombre, ¿no? Así es, así es. Es un llamado al despertar, es un llamado agresivo, el libro es explícito, el libro es fuerte, tú sabes que el libro es bien fuerte, entonces si lo van a leer, yo siempre digo que lo lean mayores de 16 años. ¿Por qué 15 o 16? Bueno, hay unos de 15 que han visto tanta cochinada, han leído tanta cosa fuerte que el libro les va a parecer de acorde, pero el libro es detallado, muy fuerte. Y me gustó lo que mencionaste ahorita, Pablo, con respecto a la coherencia. Y no, yo creo que rescataste la idea, porque acuérdate de que lo que me acabas de decir con respecto a la solución de este hombre total es subjetivo, pero es subjetivo en el sentido de que tú puedes venir y decir, en efecto, hombre es aquel que vive de acorde a los principios morales eternos, es correctamente. Ahora, lo que el libro trata también es cómo hacer ese orden ontológico. El orden de hoy día es, tengo un cuerpo que le cedo todo, la escultura, el capricho biológico del sexo, el capricho de la pasión, me entrego a la pasión sin un freno moral, porque esto del alma, ese es un invento, porque bueno, puedo tener o no tenerla, no importa, es que no la veo, y como no la veo, entonces no sé. Y Dios, sí, Dios, como yo una vez cerré los ojos y dije, Dios, yo creo en ti, entonces ya estuvo, puedo llegar a hacer lo que creo. Entonces tenemos una inversión brutal. El libro busca hacer la inversión y reconocer en primera instancia que en efecto, si Dios existe, la respuesta que le damos a esa pregunta desencadena un efecto fulminante para absolutamente todas las áreas de la vida, personal, público, familiar, nacional. Eso busca. Una vez hacemos ese orden, que no viene siendo un mero asentamiento intelectual, o sea, no es como que nosotros vamos a venir y decir, sí, Dios existe y bueno, y voy a vivir como que si Dios no existe. Tampoco vamos a venir y hablar de como lo toca Jordan Peterson, que Jordan Peterson pretende que Dios existe. Y tú y yo amamos al Dr. Peterson, ¿no? Lo amamos mucho, pero lo amamos y por eso lo llamamos a la luz de la cruz. No lo llamamos a la luz de Carl Jung. Y pero no vamos a actuar como que si Dios existe, porque eso es pretender, ¿no? Sino que tengo una ley moral. Esta ley moral me informa qué es lo bueno y qué es lo malo. Esta ley moral, entonces, presupone un dador de la ley. Hay que indagar en esa presuposición. ¿Quién es este ser personal? ¿Qué demanda de mí? ¿Qué tipo de conducta? ¿Qué tipo de ethos tengo que llegar a desarrollar, a tener? Es objetivo, es revelado, es personal. Entonces, una vez hacemos ese orden, Pablo, el hombre puede comenzar, y esto es muy importante, a vivir una vida ordenada. Es que el error es que ya tenemos una vida ordenada en ese momento. No, el orden de la vida es todos los días hasta el día que nos muramos. Es cargar la cruz todos los días. Hoy estoy cansado, mi esposa se enojó, o es que hoy vi un poco de porno, es que hoy se me pasé las copas, entonces como ya comí entonces ya el día siguiente puedo tirar toda la semana al charral. No, todos los días las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Cargo mi cruz ese día. No tengo ganas, cargo mi cruz ese día. No quiero orar porque me siento sucio, porque hice XY, cargo mi cruz ese día también. Así vive un hombre total, no a merced de sus sentimientos y emociones. Es increíble, ciertamente, y es un llamado, es un sacudón. Tú hablas de muchos males contemporáneos, el mal que está dentro de uno mismo, pero también ese mal que se manifiesta en la sociedad. Y hablas de materialismo, mencionas el relativismo y mencionas la erosión de los valores tradicionales. Empecemos por el materialismo. Hoy en día la gente, curiosamente, vive en una crisis económica muy grande. La mayoría de las personas... no es que, a ver, yo me río a veces con estas cosas porque hablamos mucho de materialismo y la gente está metida en el materialismo, pero
ni siquiera vive como Bill Gates, ¿no? Los Elon Musk y Bill Gates de la vida son 10 nomás en el mundo, 11. ¿Cuántos será? El resto estamos todos luchando por sobrevivir siempre, ¿no? Algunas personas más que otras, ciertamente que sí. Entonces no es que vivamos en una situación de que podamos decir, vivo en el materialismo. No, esa es la gran paradoja. Le han metido a la gente una ideología materialista, pero ni siquiera viven de acuerdo a esos principios del materialismo por la situación económica actual, donde los jóvenes hoy de nuestra generación, Luis, la mayoría no pueden tener su propia casa. La mayoría no tienen su propia casa. No pueden, es imposible, materialmente imposible poder comprar su propia casa. A los inmigrantes en Canadá les dicen, vengan a Canadá que aquí van a tener el paraíso, ¿no? Y los influencers de estos estafadores se van a barrios que están junto al lago Ontario, donde hay mansiones de los chinos, ¿no? Y de la India, que son los que se traen millones y que tienen esas casas, y muestran, miren cómo vivimos en Canadá, y después se van a vivir a un trailer, ¿no? Donde viven ellos en algún lugar por ahí, en un barrio bien feo, pero te hacen presentar la imagen de vivimos así todos, y viene el inmigrante aquí a Canadá y se da cuenta que no puede comprarse una casa, que vive en una situación de deuda total, que tiene que ir a buscar comida a los centros de distribución de comida. Ayer salió la noticia de que en lo que va del año han habido 4.100.000 personas, muchas veces es la misma que se repite, ¿no? Pero 4.100.000 personas solamente en la ciudad de Toronto que va a comer todos los días a los centros de alimentación, porque la gente no le alcanza el dinero. Entonces, el problema del materialismo, te ponen unos estándares altísimos, pero a la vez vivimos en un sistema económico en el cual es imposible cumplir esos estándares y la gente se desespera, ¿no? Vive en esa desesperación de que no puede llegar a vivir de acuerdo a los estándares que le ponen los medios de comunicación, que les ponen las redes sociales. Y ahí eso da mucha depresión, da ansiedad, da mucha frustración, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, lo que hablábamos con respecto a la nomenclatura que se hace de la persona con la cosa, ¿no? Donde la identidad se vuelve aquello que puedes llegar a obtener. Entonces comienzas a compararte de alguna forma con lo que tienen, por ejemplo, hablemos de algo concreto, con el super éxito que tuvo Charlie Kirk. Charlie Kirk tenía 31 años y era millonario porque vendía sus libros, daba conferencias y aún así vivía una vida en la cual a mí me consta y yo sé que, por ejemplo, el avión privado que él viajaba no era personal de él, sino que era de un magnate multimillonario que se lo dio hace muchísimos años para que él pudiera llegar a hacer la misión que él tenía que hacer en Estados Unidos. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, wow, este tipo a los 31 años, conocido a nivel del mundo, el único que puede llegar a entrar y salir de la oficina del presidente Trump, una esposa preciosa, hijos bellos, y que no lo hizo a los 31, lo venía haciendo desde los 28 años. Charlie Kirk ponía y quitaba personas del gobierno americano. Tenía un poder político en la administración que es impresionante. Mucha gente desconocía eso, ¿no? En los vivos que hicimos acá yo iba explicando, mira, esto lo puso él, el vicepresidente lo puso Charlie Kirk, aquel lo puso Charlie. Una influencia gigantesca. Un estratega, fuera de serie. Totalmente. Entonces, cuando vemos este éxito, no nos damos cuenta que él es un 1%, él es la excepción a la regla. Entonces, una persona de repente que está enamorada de las ideas o que está enamorado del debate, dice, bueno, pero yo tengo 50 años, dicen, y yo no, miren a Charlie, entonces no puedo. O te voy a dar mi ejemplo. Correcto, te voy a dar mi ejemplo. Yo cuando el año anterior que estuve en la academia de Jordan Peterson con Greg Hurwitz, que es el editor de los libros de Jordan Peterson, es un genio, Greg. Es un bestseller, tiene más de 10 novelas. De hecho, a él lo contrata Disney, en vivo comienza a escribir. En vivo, mientras está filmando. Entonces, él cambia la narrativa y la historia. Es un genio. Yo le preguntaba a él, yo decía, Greg, yo quiero escribir mi libro. Y en las preguntas, tú puedes, si tú vas a Peterson Academy, tú ves que yo le hago esta pregunta a él. O sea, me incluyeron a mí en varias de las preguntas. Y le digo, pero a veces yo imito demasiado sin querer o tal vez subconscientemente a C.S. Lewis, porque es mi héroe. Tuviste cuántas veces cito a C.S. Lewis de diferentes horas de él y de diferentes ángulos. Y solo él me dijo algo, mira, Lewis llegó donde llegó, me dice,
porque Greg se graduó de Oxford, obviamente muy joven, pero él luego siendo una leyenda ahí porque escribía todos los días y no todos los libros eran iguales, no todos los libros eran igual de buenos como los super éxitos de él, pero entonces costó, ¿ves? Fue una cosa, una excepción a la regla. Entonces, cuando nosotros nos vemos hundidos porque queremos hacer algo, pero es que esta otra persona te estás comparando con los dioses de esa industria. En vez de decir, ok, ¿cuántos billonarios o millonarios antes de morir han pedido vida para poder hacer $1 más? Ni uno. Ni uno tan solo. ¿Cuántos entonces han pedido vida para poder llegar a vivir el amor una vez más de su familia, el calor de su familia? Todos. ¿Cuántos han visto atrás del hecho de su muerte? Que yo he conocido a varios también, no solamente los famosos de Hollywood, desean regresar el tiempo y decir, hubiese trabajado menos, hubiese yo jugado más tiempo. Te comparto esto, Pablo, porque es muy crucial lo que dijiste con respecto a lo de las casas y cómo las personas están atrapadas en no puedo sobrevivir, no puedo tener algo. Las personas que más tienen, las personas que más plata tienen, son las personas que utilizan el dinero como un medio para un fin virtuoso. Mira el caso de Ron Johnson. Ron Johnson fue el presidente de la compañía Enjoy Technology, en la cual yo trabajé para la ciudad de Miami en 2019. Él una vez llegó, él era la mano derecha de Steve Jobs, Pablo. Él fue el que desarrolló la idea y el concepto de lo que hoy se conoce como la Apple Store, la tienda de Apple. Él fue el presidente de Retail Store, un multimillonario magnate. Ron Johnson, estando en la oficina, éramos como 10 de nosotros, le preguntaron, Ron, ¿y cuál es tu rutina? Le preguntaron. ¿Qué hacías? Y él dice, yo me levanto todos los días 3:30, 4 de la mañana, dice. Me pongo a leer 3 horas, de ahí hago mi desayuno, hago mi café, me voy a trabajar y termino de trabajar, dice él, a las 3 p.m. Y todo el mundo como... Y le pregunta un turco oficial, o sea, de Turquía, no árabe peyorativamente, le decían, ¿y por qué terminas de trabajar tan temprano? Y le dice, porque me la paso de 3:30 a 7 p.m. todos los días con mi hijo de 14 años desde que tiene 8 años. Todos los días. No me he perdido ni un partido, no me he perdido ni una ocasión, no me he perdido nada, absolutamente nada, por estar con él. Eso me pasó un tren y digo yo, es cierto. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto es que si ustedes viven en vísperas y en búsquedas estrictamente del bien material como un fin y no como un medio, van a vivir atrapados toda su vida. Pero si ustedes cosechan principios, si ustedes cosechan ética de trabajo, conocimiento, creatividad, como tú dices en tu libro, Pablo, cuando apagan el televisor, cuando apagan las redes sociales y encienden el cerebro, la creatividad les puede llegar a ofrecer que esa salida para que ustedes puedan llegar a vivir y vivir conforme, no acumular más, sino vivir conforme a aquello que es más puro que todo, que es entregarse a la familia, es vivir para la familia, pasar tiempo en besos, en abrazos, en memorias y recuerdos. Para eso es que sirven las cosas materiales, no sirven como fin en sí mismos, Pablo. Mira, mencionaba recién a C.S. Lewis, que te ha influido mucho en tu vida. Es un escritor realmente magnífico y más actual que nunca. Mucha gente me ha dicho en el pasado, Pablo, lo he sentido hablar muchísimo, pero no sé dónde comprarlo, nada. Bueno, hicimos un esfuerzo enorme y Metanoia Press tiene los libros de C.S. Lewis. En este clásico selecto están 8 de sus libros. Después hay otro que se llama Una vida como lector. Está muy bueno. El gozo de conocer nuevos mundos a través de los ojos de otros, ¿no? Por ejemplo, leyendo tu libro, El hombre total, yo estoy viendo el concepto y la lucha del hombre total, de la integridad humana, a través de tus ojos, ¿no? Es a ver cómo lo vivió Luis. Pero eso, un libro bueno es un libro que te hace pensar, es un libro que te hace reflexionar, que te hace meditar, a ver, y te pone en ese sacudón. Luis lo va a hacer como Luis, porque es su propia vida, ¿no? Pero ese es el logro de tu libro, de realmente replantearte todas las cosas, ¿no? Sí. Y es lo que dice aquí C.S. Lewis en Una vida como lector, cómo leer los libros y cómo lograr que esos libros te impacten, ¿no? Él podía decir una vida como lector. Hoy en día la gente
Lamentablemente, si tuviese que escribir un libro así, escribiría una vida como una persona que se la pasa en TikTok o en Reels, una vida desde el sillón enfrente de Netflix, ¿no? No digo que pueda tener algún valor y aprender muchas cosas, ¿no? Ciertamente que hay muchas cosas documentales y cosas que puedas aprender, pero estamos perdiendo esta visión, una vida como lector. Tiene otro libro de reflexiones sobre los Salmos, muy profundo, muy bueno este libro. Y hay uno que se llama Cómo ser cristiano, muy, pero muy interesante. Están las cartas del diablo a su sobrino, mero cristianismo, todo eso. Hay muchos otros libros, pero están todos aquí en los clásicos selectos. Aquí hay 8 libros. Y después tienes uno que se llama Cómo orar. Una guía de cómo orar básicamente a partir de la vida diaria. ¿Cómo puedes hacer que la oración sea parte de tu vida? Entonces, para todos aquellos que te escucharon recién y decían, bueno, quiero conocer más sobre C.S. Lewis, les recomiendo encarecidamente estos libros que están de hecho en la misma página donde se encuentra tu libro El hombre total, libros muy importantes. Bueno, materialismo hablábamos. Fíjate que la gente debería gastar más en libros y menos en tonterías que no sirven para nada, ¿no? Gastar más en libros es algo muy importante. Tú, el otro mal que mencionabas de la actualidad, que mencionabas recién, era el relativismo. ¿Cómo lo manifestarías hoy para los que nos están escuchando y hacer una reflexión sobre el problema del relativismo y cómo eso nos puede tocar en nuestras vidas? Primeramente tenemos que llegar a definir si existe la verdad, si existe tal cosa como aquello que se adecua a la razón o aquello que viene siendo correspondentista, o sea, aquello que corresponde con la realidad. Si la verdad en efecto existe, entonces existe un anclaje objetivo del cual nosotros podemos llegar a buscar esa verdad en las múltiples dimensiones de nuestra vida, ¿no? En el momento en que una persona comienza a divagar, a decir, yo creo que la verdad es como decían en las películas. Y curiosamente, Pablo, yo en mi Facebook hace como 14 años me apareció una memoria que yo dije, la verdad es aquello que tú haces. Truth is what you make of it. Porque yo en las películas y en las series, yo he estado viendo eso de que te metían como ese pensamiento que la verdad es lo que tú creas, la verdad es relativa, que la verdad es un invento humano, la verdad la creamos los seres humanos. Tú dices, bueno, primeramente yo no entiendo qué es la verdad, no tengo una definición filosófica sobre ello. Entonces comienzas a repetir babosadas y eventualmente te las comienzas a creer. Comienzas a utilizar verborrea como quizás esto de Dios. Curiosamente vi un comentario ahí con respecto al ateísmo. Dios no existe. Y cuando preguntas por qué Dios no existe, no te dan una justificación, no te dan premisas, no te dan un anclaje, sencillamente dices que Dios no existe porque yo lo veo y comienza con un montón de estupideces, ¿no? Los argumentos ateos son risibles, eso es lo que son, pero lejos del sector ateísta céntrico, más que todo en la academia, que pesa mucho, las personas tienen que llegar a entender que si existe una verdad, esa verdad, al igual que, por ejemplo, la justicia, la bondad, al igual que el amor, no la encontramos por debajo de la piedra, no la podemos ver, pero podemos llegar a hacer un tratado lógico para poder llegar a ver que por definición el origen de esa verdad tiene que ser también como que inmutable, inamovible, objetivo. Y ese ser tiene que llegar a ser personal, como vemos en el libro. Entonces, si es en efecto ese ser personal que quiere llegar a tener una relación conmigo, significa que también existe un orden objetivo para cada área de mi vida, para cada cosa, para cada operación que yo hago, para cada plática. ¿Existe una verdad para cómo llevar mi negocio? Sí. ¿Y esa verdad qué es? Ética, una verdad moral. Existe una forma en la cual yo tengo que llegar a tratar con mi esposa. Sí, hay una verdad relacional. Existe también una forma en la cual yo tengo que llegar a tener una relación verdadera con Cristo. Sí, es la verdad óntica. Entonces, de esa primera fuente de verdad se desprende absolutamente todo aquello que va a destruir o construir ¿qué? Nuestra cosmovisión.
La cosmovisión se define como los lentes filosóficos a través de los cuales yo interpreto el mundo. Allí está la parte elemental y la parte crucial en todo. Si existe la verdad también para absolutamente todo en la vida. Luis, hablas de cosmovisión. La cosmovisión es algo que lo vamos a ir formando a lo largo de los años y que también, curiosamente, obviamente tiene una relación con la verdad, porque es tratar de ver el mundo tal cual es, ¿no? Pero yo creo que también está, curiosamente, profundamente ligada a la moral y a la vida como vives. Porque Sí. quien no termina viviendo como piensa, termina pensando como vive, dice el dicho, ¿no? Quien, quien no vive sus principios termina cambiando sus principios para acomodarlos a la manera como vive y tratar de justificarlos. Y yo creo que el relativismo del cual estamos hablando, en gran medida es eso, ¿no? Hacer todo relativo para poder justificar la propia mediocridad, la propia miseria, la propia maldad. Porque mira, Luis, puede ser malo para ti, pero para mí esto es bueno. Y te mienten y te dicen, esto me hace feliz, ¿no? Obviamente que no lo hace feliz, ¿no? Como nos demuestran la cantidad de estudios psicológicos con respecto, por ejemplo, a la homosexualidad, el lesbianismo y muchos otros problemas que se manifiestan con cuestiones psicopatológicas y graves problemas de la conducta, ¿no? Obvio que no te hace feliz, Sí. ¿no? Obvio que ese relativismo no te hace feliz. Pero ahí vamos al tercer punto. Mencionábamos los males del materialismo, del relativismo, y el tercer punto es la erosión de los valores morales o tradicionales. Eso obviamente está ligado al relativismo. Pero ¿cómo podemos hacer para, en esa búsqueda de quién somos y en esa lucha contra nuestra debilidad, ¿no? Nos damos cuenta de que necesitamos la redención, ¿no? A través de la fe, a través de la gracia de Dios, a través del perdón y a través de una vida con propósito. Pero encima de eso necesitamos una regla, un camino. Y es ahí cuando tenemos que redescubrir esos valores tradicionales que ya los reconocía Aristóteles, no es una cuestión meramente cristiana, no es una cuestión de ser humano, pero que se han ido erosionando, se han ido desmoronando, han ido perdiendo la consistencia o hemos llegado incluso al extremo de que se ridiculicen, que se ridiculicen. ¿Cómo poder recuperar eso para una persona que está en esa búsqueda? ¿Cómo fue tu camino, por ejemplo? Porque tú creo que eres un buen ejemplo, ¿no? De una persona, como contabas al principio de este vivo, tuviste un cambio rotundo en tu vida, pero tuviste que encontrar un ancla, que fueron esos principios, ¿no? Esos valores que comenzaron a deserosionarse, por así decirlo, ¿no? Eso es lo interesante de la capacidad del ser humano, ¿no? Sí, como tú ya sabes, las sustancias, el alcohol, las drogas, la mala comida, los estupefacientes imperan el juicio, entorpecen, ¿no? La persona que vive sumergida en este tipo de desórdenes no logra, no le interesan, de hecho, las cosas espirituales porque está tan sumergida y tan opacada su vista de la vida que no le importa más que el placer y el hedonismo. Eh, yo tenía y me gustaba mucho el alcohol. Yo nunca fui alcohólico, pero me gustaba el alcohol y yo consideré que el alcohol era algo que yo tenía que llegar a dejar de raíz porque estaba tomando después del alcohol, venían las mujeres, venía el desorden sexual y venía después la culpa y después se volvía este ciclo vicioso, ¿no? Hoy en día tenemos precisamente esa fórmula. Es, Ujú. dense a los vicios, de vez en cuando te dicen, pruebe por acá, un trago no tiene nada de malo, después esa persona no se da cuenta que tal vez podía traer una predisposición genética al alcohol y ese trago le resultó en un alza de la presión arterial, que este fue el trabajo doctoral de Jordan Peterson, Mm. y esa presión arterial lleva como una descarga dopaminérgica, por lo tanto esa persona quiere ¿qué? Volver a tomar y volver a tomar y volver a tomar. Entonces hay de casos, ¿no? Pero cuando una persona está sumergida en este mundo del placer, que no puede llegar a ver absolutamente nada, no va a poder llegar a entender
el problema en el que está sumergido. Ahora, tú me compartiste algo hace años, Pablo, hace como 2 años, 3 años. Me acuerdo que tú dijiste que tenemos, no importa qué tan bajo pudiéramos llegar a estar, allí abajo hay una conciencia que nos dice que estamos bien abajo. ¿Ves? Solo nos dice que estamos bien abajo, y si podemos llegar a prestar atención a esta brújula y esta guía moral, si sabemos que estamos bajos, si sabemos que estamos mal, por definición sabemos que existe un bien, porque el mal es una perversión de lo bueno. Entonces, como existe algo malo, ¿dónde está esto bueno? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde busco lo bueno? Bueno, lo primero que hay que hacer es tomar control de la vida. ¿Y cómo se llega a tomar control de la vida? Se toma llegar a verse al espejo y decir, esta es una pasión desordenada, esta es una operación del alma que no está propiamente orientada a lo bueno, eso es una pasión. La borrachera la tengo que eliminar. Tengo que eliminar el desvelo. Tengo que eliminar la mala comida. Tengo que eliminar la marihuana, que la ven como indefenso hoy día, ¿no? Tengo que llegar a eliminar la pornografía. Tengo que llegar a eliminar todas estas cosas que son privaciones. Eso fue lo que yo hice. Cuando yo comienzo a eliminar estas privaciones, cuando yo comienzo a tomarlo bien en serio, mira que en mi juicio comienza a esclarecerse. Oseas 4:11 en las Sagradas Escrituras dice que el mosto, el vino y la inmoralidad sexual dañan el juicio. Es bíblico. Antes de que la psicología lo dijera, lo vino a tratar las escrituras hace años. También, como bien dice en Ética Nicómaco, trabaja con respecto a las virtudes Aristóteles. Pero recordemos que la virtud no viene siendo una operación racional, ¿ves? Sino que la virtud viene siendo un don de Dios que se da mediante la participación de las energías de Él, que son los frutos del Espíritu Santo. No es que yo, porque si llegamos a agarrar a Aristóteles a prima facie, a valor frontal, entonces le tenemos que dar la razón a todos los motivadores, que vas a ser feliz si llegas a trabajarlo mediante el ejercicio propio de la voluntad sin ver hacia lo bueno. Bueno con B mayúscula entendido Cristo, no bueno como este ente flotante de la forma de Platón. ¿Sí? Entonces es ok, para poder llegar a finalmente salir, me oriento y yo sé y atiendo a la ley moral, tengo que dejar de hacer esto. Pero aquí viene el truco. Si yo sé que tengo que dejar de hacer X, tengo que comenzar a hacer Y. Y cuando yo comienzo a hacer Y, ahí tengo que explorar. Y ahí es donde encontramos la solución en Cristo, que es lo que dimos anteriormente, y es absolutamente todos los días vivir correspondiente a los mandamientos de Cristo. Cristo dice, el que me ama me obedece. No cree, y no es aquel trabajo intelectual, yo creo en Cristo, no. Si vos crees en mí, si vos me amas, vos me obedeces. Y para la obediencia es morir a ti mismo absolutamente todos los días. Así es como se comienza la operación humana. No se comienza centrándome en mí mismo porque yo puedo, porque yo soy capaz. Así es como se trabajan los fracasos. Es primeramente que existe una fuente del bien y de ella bebo, porque como dice Jesús, el que bebe de esta agua nunca jamás tendrá sed. Nunca tendrá sed. Y eso nos lleva a plantear también que todos nosotros tenemos una vida, se nos ha dado una vida. Eso es un hecho indiscutible. Alguno dirá, Dios nos dio esta vida, el destino nos dio esta vida, la casualidad de lo que sea, el caos nos dio esta vida, pero se nos ha dado, nadie se dio su propia vida, ¿no? Y ahí nosotros podemos tener un sentido de la finitud, de lo limitado que somos como seres humanos, pero que a su vez venimos cargados con una serie de exigencias. Una serie de exigencias dado el hecho de que podemos pensar, de que podemos plantearnos cosas, ¿no? Podemos mirar hacia el futuro y decir, ¿quién quiero ser yo de aquí a 5 años? ¿Qué tipo de persona? ¿Quiero ser un fracasado? ¿Quiero ser una persona que vive de acuerdo a ciertos principios? Bueno, a ver, ¿cuáles son mis principios? Pensemos en una persona que no sabe absolutamente nada. ¿Cuáles son mis principios? Y a ver, si yo le miento a todo el mundo, voy a terminar mal. Si yo a la gente le vivo sacando el pasado porque no está de acuerdo conmigo, no piensa como yo, y también me va a ir mal. Si yo robo, me va a ir mal. Si yo estafo, me va a ir mal. Va a llegar un momento en que socialmente me va a ir perjudicando, ¿no? Si me dedico a tomar alcohol todo el tiempo, me va a ir mal en la vida, obviamente.
Si soy Claro. infiel, va a llegar un momento en que tu mujer te va a decir, ¿sabes qué? Vete, ya sabes dónde, no quiero saber más nada contigo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el ser humano, a partir de un proceso de raciocinio interno, puede llegar, y de hecho llega a distinguir toda una serie de principios morales. Los 10 mandamientos son parte de la ley natural, ¿no? Entonces es interesante que, por ejemplo, había un comentario por acá. Vamos a ver si lo puedo volver a encontrar porque han entrado muchísimos comentarios. Eh, Acá dice críticas de un ateo normal. Dice lo siguiente. ¿Hay objetivismo moral en el naturalismo? Sí, hay objetivismo moral en todos lados. Pero ellos dicen que si no es cristianismo todo es relativista. No, es mentira. A ver, lo mencioné a Aristóteles. Aristóteles, ¿cuándo vivió? Varios cientos años antes de Cristo, y él ya nos planteaba el derecho natural. Él nos planteaba que existe una ley natural, que el hombre, por su propia razón y su propia conciencia y su sindéresis, puede juzgar de qué está bien y qué está mal, y es objetivamente bueno, objetivamente malo, ¿no? Entonces, el que es deshonesto aquí es este ateo normal, ¿no? Críticas de un ateo Hay, deshonesto tendría que ser. hay algo que puedo decir de ahí. Habría que ver a qué se refiere con naturalismo. También, también. Sí, Pero más habría allá que de ver. eso, aquí hay un error porque no No, decimos que si no es hay un, cristianismo, todo relativismo, no, ¿no? eso es absurdo. Lo que pasa es que el ateo no tiene cómo ontológicamente justificar la existencia de la moral objetiva. Es imposible. Eso es imposible. No puede, no lo va a poder hacer. Lo que el ateo puede llegar a hacer es ver que, en efecto, en el mundo natural se dan lo que se llaman privaciones, lo que Aristóteles llama aquello que no llega a su fin, el entelequia. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de un cuchillo? Ser afilado. Entonces, le llamamos que si el cuchillo no tiene ese filo, entonces carece de una de las propiedades o carece de algo que lo hace ser el cuchillo, ¿ves? Un árbol que está roto o que está podrido no es un buen árbol porque no tiende a llegar a ser lo que tiene que llegar a ser. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos llegar a ver ciertas privaciones en el ser humano. Un Ujú, ojo, cuando carece de ver, no es un ojo que tiene, o sea, es algo que no va conforme a su naturaleza, porque lo natural del ojo es ver, el ujú. conocimiento o la mente al pensar, hay varias cosas. Lo que pasa es, para que no siga el queridísimo crítica de un ateo normal con falacias del espantapájaro, que no va a poder ofrecer un anclaje objetivo de la moral, no va a poder, va a Mm, tener que apelar al negacionismo, ¿no? ujú, ujú. Bueno, Pero que Dios bendiga a todos los ateos, porque he estado viendo que nos han estado insultando los ateos en los comentarios. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Y el ateísmo de ellos es sencillamente a que siguen en rebelión con su creador y esperamos que algún día salgan de allí. mira, cuando una persona insulta, y lo hemos visto mucho en los últimos días, cuando una persona insulta en todos lados, en las redes, en Twitter, en lo que sea, es porque esa persona se quedó sin argumentos, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Es un hecho. Se quedó sin argumento. A mí lo que me ha causado más gracia en los últimos días es que muchos de los que por años decían insultar es quedarse sin argumento han estado insultando, pero que ya se les acabó el diccionario de los insultos, curiosamente. Pero bueno, más allá de eso, hablábamos del hecho de la realización, del darse cuenta de que se te abre un mundo cuando te das cuenta de que esa vida me ha sido dada y esa vida merece ser vivida. Pero ¿cómo va a ser vivida? No de cualquier manera. Y el relativismo moral, interesantemente, ha llevado al ser humano no a experimentar una especie de reinado sobre sus acciones y su libertad, sino paradójicamente ha caído en un nivel de incertidumbre y de inestabilidad que son características de la vida moderna. Es decir, el relativismo, el relativismo que se ha encastrado en la conciencia del hombre moderno es tan grande y es tan profundo que ya lo podemos medir desde la psicología social. La ansiedad, la inestabilidad psicológica, la depresión, los niveles de drogadicción, los niveles de alcoholismo. Eh, Muchos, por ejemplo, hablemos de una cuestión geopolítica. Trump está con una operación muy grande en el Caribe con el tema de la droga, ¿no? Y tú sabes, tú eres de Honduras, los queridos amigos que están aquí de México, de El Salvador, de Colombia, de Venezuela, saben de Cuba también, Jamaica, cómo todos estos países se han convertido
en la autopista de la droga, que viene de Sí. Colombia y que viene de Bolivia principalmente, también de Perú. Eh, Ahora, ¿cuál es el tema con todo esto? Mucha gente dice acertadamente, porque es verdad, también hay que reconocerlo, bueno, a ver, mandan los acorazados a atacar lanchitas, ¿no? Hay vendehumos en YouTube que dicen, bajaron un barco de Maduro, te hacen entender que bajaron Mm, un portaaviones y es mm, una lanchita con dos motores, es la misma que usamos para ir a pescar en los lagos, grandes lagos aquí en Canadá. Pero bueno, más allá de eso, que hay mucho vendehumo hoy en día anunciando hechos, gastan un misil de $1 millón para bajar una lanchita que le hicieron con pegamento, con epoxi, con no sé qué más. Pero bueno, más allá de eso, hay mucha gente que dice, no, pero esperen, lo consumen en Estados Unidos, el problema está allá. Y eso tiene una gran verdad, ¿no? Tiene una gran verdad. Hay un problema moral en la sociedad, en Canadá, en Estados Unidos. Hay un problema moral que hace que esa gente, por ese vacío espiritual, tenga que recurrir a las drogas, tenga que recurrir al alcohol, tenga que recurrir de manera desmedida al alcohol, tenga que recurrir a los estupefacientes, a escaparse de su propia realidad, como decías tú. sí. En una familia con principios y con valores, la droga no es ni siquiera una tentación. Mm, El alcoholizarse no es ni siquiera una posibilidad que se plantea, como que, che, tengamos cuidado, escondamos la botella, pongámosle con llave porque el mm. papá, no, es una persona que ha logrado vivir la vida de acuerdo a principios, de acuerdo a integridad, de acuerdo a una serie de valores y que los ha hecho realidad. Esas posibilidades no son ni siquiera posibilidades, no son ni siquiera posibilidades, ¿no? Porque ya está parado esa persona en una base firme con fundamentos morales de su actuar y los ha hecho realidad. Es un hombre total, ¿no? Es una persona que es íntegra, íntegra. Y yo creo, alguien hacía una pregunta muy buena ahí, hacía una pregunta muy buena. Para una persona que observa desde fuera, ¿cuál dirían ustedes que es la tesis central del libro de forma resumida y concreta? Lo digo yo, después tú me corriges. Lo digo yo como lector, ¿no? Eh, Eso es Básicamente, lo que más me interesa, que tú lo digas sí, como lector. yo creo, como lector, yo diría que es un libro que a lo largo de las páginas te pone en una situación en la cual sí o sí te preguntas dónde estoy parado hoy. Y tú miras, ¿dónde estoy parado Mm, hoy realmente? ¿No? Yo creo que es la pregunta central del libro. ¿Sabes dónde estás parado hoy? ¿No? Y en base a ese saber dónde estoy parado hoy, es un llamado a examinar los fundamentos de lo que yo creo, los fundamentos de mi vida, de las acciones, de las decisiones. ¿Cuáles son mis fundamentos? ¿Tengo fundamentos? Porque a muchas personas va a decir, uy, no tengo fundamentos, nunca me puse a plantear sobre esto, ¿no? mm. Y luego de eso, tú haces un argumento diciendo que solamente una relación con el Dios del cristianismo te va a dar esa base inquebrantable para poder vivir una vida plena. Por eso no es mera coincidencia, me parece a mí, que cuando una persona comienza a hacer un cambio, termina siéndose cristiano muchas veces, ¿no? La Sí, mayoría. muchas de las veces. Sí, claro. A planteárselo de en serio. Incluso el Jordan Peterson está ahí. Pero ¿cuántas personas en esta batalla cultural en los últimos años, los que quieren vivir en serio, porque están los que se hacen los batalladores y hacen cualquier cosa en su vida privada? No, hago de los que hablan, de los de en serio, de los que quieren vivirla en su propia vida. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay hoy en día que cuando llegan a ese momento de interpelar los problemas de la modernidad se dan cuenta que necesitan un anclaje y se terminan siendo cristianos, ¿no? Católicos, se terminan siendo abrazando una de las ramas del cristianismo, ¿no? Porque se dan cuenta que ahí está la solidez, ahí está realmente lo que yo necesito. Esa es la diferencia entre el ateo y el cristiano, decía yo al principio, ¿no? El ateo ve el mal ahí afuera, el cristiano lo ve dentro de sí mismo y por eso necesita de un redentor. El ateo no necesita de un redentor porque lo ve afuera el mal, lo ve Correcto, afuera, ¿no? correcto. Lo ve y no solamente lo observa distante, sino que por naturaleza participa de él. Y cuando participa de él y cuando lo sufre, señala a los demás y nunca a él.
Es una cosa increíble, lo vemos en la política, como el ateísmo institucionalizado del siglo anterior fue lo más nefasto que le pudo haber pasado al mundo entero. Se hizo ese experimento en el marxismo, el comunismo de 1903 de Lenin, y vemos cómo es antagónico completamente a lo que como un ser humano tuviese que operar desde la política. Por eso que todo lo que pasó políticamente en Twitter esta semana, tú sabes, como puse un comentario, es imposible que una persona no opere en la política siendo informado filosóficamente o en su religión. Toda persona tiene una religión. Toda persona tiene una religión. ¿Por qué? Porque las religiones buscan contestar las preguntas sobre el hombre, sobre Dios, sobre la ética. Si tú le preguntas a un ateo qué piensa de Dios, te va a decir algo sobre Dios, te va a negar que existe. Te puede llegar a decir que el hombre no es una unidad sustancial de alma y cuerpo, sino te va a decir que solamente somos materia, dirían unos. Otros dirían que no solamente somos materias y demás. Te dirían cómo deberíamos de vivir, no importa, con tal que vivamos bien, sin poder llegar a ofrecer un anclaje para eso bueno. Y así existen muchas otras. Desde el cristianismo, obviamente, utilizamos la ética. Y cuando hablamos de ética del cristianismo, por favor, entiendan que estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Okay? Ética cristiana es neotestamentaria. ¿Okay? La antigua ley es distinta en el Antiguo Testamento. Viene siendo lo que se llama la ley mosaica. Pero, como bien mencionas, Pablo, la persona que quiere dar este salto hacia la excelencia y quiere encontrar plenitud, ¿okay? La plenitud es una operación y una reformación total y completa del ser, no solamente ciertas áreas por aquí, no, la plenitud se da en una forma de trabajar todas las dimensiones del ser humano, de trabajar lo relacional. Por eso concluye, como tú sabes, en el libro, curiosamente, Aristóteles lo concluye de una forma muy similar. Dice que vivir, Aristóteles dice, es vivir adquiriendo conocimiento para saber vivir en relaciones con las cosas creadas. Lo que pasa es que Aristóteles dice que podemos llegar a vivir en estas relaciones propiamente adquiriendo conocimiento. Viene siendo una operación racionalista. Desde el cristianismo es que nosotros vivimos en relaciones propiamente ordenadas porque existe primeramente la adecuación nuestra con el principio rector y legislativo que es Cristo. Por eso es que las personas terminan diciendo, yo creo que esta verdad incompleta de vivir bien es una verdad incompleta si no se busca ese bien final, ¿no? Totalmente, Luis. Totalmente, Luis. Y por eso tú hablas ahí y planteas en el libro la necesidad que nos encontramos de una base moral divina, una base moral en un... A ver, porque si hay leyes, tiene que haber un legislador. No existe la ley por simplemente el azar, ¿no? Entonces, hay una base moral divina que exige a un legislador que creó un universo donde en el mismo ser de cada cosa está el orden de cómo deberían ser las cosas, ¿no? La exigencia de cómo deberíamos vivir se encuentra dentro de nosotros mismos, pero igual siempre terminamos necesitando de quién puso eso en mí, porque yo soy un ser limitado. ¿Cómo puede ser que yo nací con la capacidad de tener prudencia, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de distinguir el bien y el mal? ¿Por qué es que yo experimento esa necesidad de hacer el bien y buscar el bien y de evitar el mal? ¿Quién puso eso? Siempre hay una necesidad de algo más. Entonces, sí o sí tienes que terminar justificando tu moral en algo trascendente, ¿no? Entonces, el ateo puede encontrar la moral y vivir moralmente sin creer en Dios ni nada, sí, porque está puesto en sí mismo. Correcto. Es la ley natural, pero si quiere fundamentar y justificarla, sí o sí va a tener que salir de sí mismo. Ese es el tema. Ese es el tema, ¿no? Entonces, por eso hay en tu libro me parece que hay una estructura bien establecida y deliberada, porque comienzas por el tema de la realidad del mal y la necesidad de una base moral para poder vivir bien. Y a partir de esa base moral tú confrontas el mal, ¿no? El capítulo 2. Después, corrígeme si me equivoco, pero pasas al tema del propósito, ¿no? La necesidad de tener propósito.
Muy interesante eso, Sí, porque correcto. está El por demostrado qué. por la psicología, por la psiquiatría. Tú tienes que tener un propósito. Si no tiene sentido en tu vida, eso ya lo definió muy bien Viktor Frankl, ese escritor, psicólogo, psiquiatra austríaco que estuvo en un campo de concentración y él experimentó en una situación extrema. Quienes tenían propósito sobrevivían, los que no tenían propósito morían en el campo de concentración. Pero también ahí entra el tema de, a ver, yo soy malo, tengo ese mal, he cometido malo, he fallado. ¿Cuántas veces yo no he sido ese ser perfecto que estoy llamado a ser? Y ahí entra el tema del perdón, como una fuerza Mm, transformadora. ¿Cómo puede ser mm, que una persona que era alcohólico, que una persona que vivía la vida que sea, que esa persona logró ser lo que es? Porque existe el perdón que es transformador. Y fíjate que Hannah Arendt tiene un libro. Hannah Arendt era una filósofa alemana de origen judío. Cuando llega el bigotudo al poder, tiene que exiliarse, se va a Estados Unidos y ella llega a Nueva York. Es una de las filósofas políticas más importantes del siglo XX, con una obra enorme, muy interesante, muy realista, muy importante. Yo hice, de hecho, la tesis doctoral de filosofía política en parte en su obra. Tengo un capítulo entero en mi tesis doctoral sobre su teoría de la virtud y la vida pública. Pero ella decía que para la vida pública, curiosamente, justo estabas tú mencionando algo de Twitter ahora de esta semana, ella decía que para que la vida pública y la vida política sea posible, se necesita el perdón, la virtud del perdón. mm, ¿Por qué? Porque si no, nadie podría salir a la calle sin el perdón, porque todos tenemos algo. Entonces el perdón es esencial para tener una vida social. Y los que viven echando en cara el pasado a otras personas son los que hacen imposible la convivencia social. Eso lo dice ella en La condición humana, que en alemán el libro, ella escribía en alemán y en inglés lo traducía ella, en alemán le puso Vita Activa, la vida activa. Iba a sacar una segunda parte que era la vida contemplativa. Y en Estados Unidos dijeron, no, a un libro no le puedes poner un nombre en latín, ¿cómo le va a poner Vita Activa? Entonces le pusieron La condición humana, un librazo que espero mm. algún día comentar en el club de lectura. Entonces, tú hablas ahí en ese capítulo de la fuerza transformadora del perdón, tú hablas de la disciplina, hablas de la idea esta de diferir la gratificación, que Jordan Peterson habla mucho de eso. Hay que posponer la gratificación, ¿no? Y luego terminas definiendo lo que significa una masculinidad auténtica, qué significa una feminidad auténtica. Cuando hablas del hombre total, para las chicas y las señoras y las señoritas y las abuelas y todos los que nos están escuchando aquí, no se refiere al hombre en cuanto el hombre, el macho de la especie humana, sino que se refiere al ser humano total, ¿no es cierto? También, porque tú hablas mucho de la hombría y hablas mucho de la feminidad auténtica, ¿no? La Sí. feminidad auténtica. Y eso me pareció un tema realmente muy importante para meditar y reflexionar. Disculpa que hice ese monólogo, pero me quería sacarme como, a ver, No, no, hagamos un resumen del libro. sí, sí, me gusta, pero necesito que me des un minuto Adelante. porque me he tomado dos de estas. Adelante. Así que Adelante. ya regreso. En este canal no tomamos alcohol, como se dice. Ya va a volver Luis. Y para todos los que nos están escuchando, estamos hablando del libro El hombre total. Y quiero responder algunas preguntas que algunos han hecho. Por ejemplo, María, un saludo enorme. Dice María, por favor, díganle a YouTube que no le ponga traductor a los videos del doctor Pablo Muñoz. Bueno, les voy a explicar algo. YouTube ha introducido un sistema en los últimos meses para algunos canales que si ustedes lo ven desde su país, el país que sea, lo van a ver en su idioma. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que ir a cualquier video. Vamos a entrar a alguno de estos. Quieren eliminar a Dios, por ejemplo. Y aquí ustedes tienen que ir a los settings. Y aquí tienen que ir al audio. Y el audio tienen para elegir en inglés y en español. Si están en Estados Unidos o en países de habla inglesa, les va a aparecer automático en inglés. Todo lo que tienen que hacer, lo vamos a poner un poquito más grande. Todo lo que tienen que hacer es venir aquí. Vienen ustedes a esta partecita. Vienen ustedes a esta partecita. Nuevamente les voy a mostrar. Vienen aquí, donde ven el de los settings, esta tuerquita, apretan ahí y les va a aparecer Audio Track, el audio, y lo pueden escuchar en inglés o en español. Entonces, si les aparezco hablando en inglés, vayan en español. Y de esa manera ustedes
me pueden escuchar a mí siempre en español. No, alguien me dijo, Pablo, ¿por qué estás haciendo todos tus videos con inteligencia artificial y en otro idioma? No, yo hablo siempre, pero es una modalidad porque hay mucha gente en Estados Unidos que me quiere escuchar y no sabe español, entonces YouTube les ha dado esa opción. YouTube les ha dado esa opción para escuchar los videos de algunos canales en el idioma que hablan esas personas. Entonces, si ustedes tienen conocidos que hablan inglés, le pueden compartir mis videos porque los van a escuchar en inglés, ¿no? Así que muy bien. Muchas gracias a todos. Ese libro, pregunta Georgina Reyes, está en inglés, lo necesito para mi hijo. Bueno, el libro, vamos a ponerlo aquí. El libro por ahora está en español, pero ahora le vamos a preguntar a Luis porque seguramente que este libro va a salir eventualmente en inglés también, para que estén atentos, y cuando salga en inglés lo vamos a tener también aquí en el canal. Así que ya lo tenemos aquí con nosotros a Luis. Excelente. ¿Me escucho bien, no? Perfecto, Luis. Te escuchamos perfecto aquí. El libro está, ya estamos en plática. De hecho, comenzamos ayer para traducirlo al portugués, que yo hablo portugués e inglés también. Yo no te escucho a ti, Pablo. Ahí está. Perfecto. Entonces, buenas noticias. Buenas noticias entonces de que lo vas a sacar en inglés y en portugués también. En portugués, muy bueno realmente eso. Bueno, ya llevamos 2 horas hablando. Hagamos un resumen, porque yo creo que es difícil encontrar un libro serio, un libro personal, un libro que sea accesible, que sea riguroso, también intelectualmente hablando a la vez, donde mencionas a muchos autores. Yo recién mencionaba a Viktor Frankl, bueno, tú lo citas ahí, citas a C.S. Lewis muchísimo, a Jordan Peterson lo citas a autores clásicos, hasta Platón citas. De hecho, citas en un momento un evento, hay un episodio de uno de los diálogos de Platón, así que eso me sorprendió. Pero, ¿qué mensaje quieres darle a todos los que nos han estado escuchando en el día de hoy? ¿Qué mensaje, qué quisieras que cada uno de los que hemos estado, incluido yo, nos llevemos de esta conversación, de este momento? Yo no quiero que mis videos sean una pérdida de tiempo para la gente, un entretenimiento, que sea un llamado, ¿no es cierto? Un llamado a formarse, a vivir mejor, a cambiar, a vivir de manera más íntegra. ¿Qué mensaje nos quieres dejar, Luis? El mensaje viene siendo una frase que escuché hace años, que me transformó, y es: cuidado a quien admiran, porque lo que les sigue a la admiración es la imitación. Si ustedes se admiran a ustedes mismos, ustedes van a ser imitadores de ustedes mismos. Si ustedes admiran a las cosas materiales, van a querer apropiarse de ellas. Si ustedes viven en ese asombro de lo rico que es el placer, porque lo es, van a vivir en pos de ello. Pero si ustedes viven y admiran a Cristo, van a poder llegar entonces a imitarlo, van a poder llegar a replicarlo, y esa es la marca del hombre total. Esa es la marca del hombre, el masculino verdadero, la mujer verdadera. Aquella persona que no se va a doblegar ante la cultura, no se va a doblegar ante la pornografía, no se va a doblegar ante el llamado de la colección de los múltiples cuerpos, de la traición. No, esa persona no va a vivir una doble vida solo por quererse ver bueno allá afuera, sino que va a ser íntegro. Esa es la marca del hombre en la cultura. ¿Queremos rescatar la cultura? Comienza en casa, comienza en el espejo. Ese es el mensaje, mi hermano. Y agradezco mucho por tu prólogo, agradezco mucho por este espacio, por las personas que están acá. Pueden adquirir el libro, obviamente, en Metanoia Press, que es el centro de distribución de mi hermano Pablo. Ahí ven prólogo por Pablo Muñoz Iturrieta, van a poder leerlo. También está nuestro queridísimo amigo Miklos Lukács, que hizo el prefacio. Y hay un par de sorpresas ahí, como tú sabes, las historias que cuento, lo vivencial, y como yo digo en el libro, ¿no? Que esto sea para la gloria
del Señor y no para la exaltación de Luis. A mí qué me importa que me digan qué crack, que esto y que lo otro, eso es basura. A mí lo que me importa es como le preguntaron a Charlie, ¿cómo quieres que te recuerde? Yo quiero que me recuerden como una persona que murió para sí misma y le dijo y le enseñó a los demás cómo morir a sí mismos, porque primeramente de eso se trata, porque en el cielo, como cierra el libro, ¿no? Que quiero vivir ahí en la contemplación eterna del Señor. Ahí es donde yo quiero estar, mi hermano. Una vez más, gracias. Así es, Luis, y fíjate que tú haces un llamado muy fuerte al final del libro al perdón, y algo que no lo pensé en el momento en que escribí el prólogo, pero lo estoy pensando ahora con la mención que hice de Hannah Arendt. El perdón tiene una función política muy grande también, hasta el punto de que la filósofa política más importante del siglo XX le dedicó todo un trabajo al perdón en la sociedad. Y tú ahí planteas que la respuesta cristiana al problema del mal es el perdón, ¿no? Tú lo dices, ¿no? Erika Kirk, cuando se paró frente a ese estadio, miró a la multitud, miró al cielo, medio mundo estaba llorando, yo creo, y ella dijo algo muy fuerte realmente, que a mí justo yo estaba leyendo la parte del perdón, como te decía, de tu libro, wow. ¿no? Wow. Ella mira y dice, le perdono o los perdono porque fue lo que hizo Cristo, y es lo que Charlie haría. Fíjate ese ejemplo de matrimonio, ¿no? Es lo que haría mi esposo, es lo que haría Cristo y es lo que haría mi esposo también. Es muy fuerte eso. Cuando tu esposo, al menos esa mujer le quitaron a su esposo, pero ella va a tener la paz interior de por vida de que ella se casó con alguien que logró hacer realidad propia la imitación de Cristo. Eso es impresionante. Imagínate, Luis, que algún día tú tengas el consuelo de decir a mis hijos, a mi esposa, le dejé el ejemplo que si yo algún día no estoy aquí, ella va a tener ese consuelo eterno. Fíjate, es muy fuerte eso, ¿no? Por eso cuando nosotros decimos Cristo debe ser nuestro modelo. Cristo, ya está, eso, ¿no? Tú decías recién, fíjate a quienes imitamos porque terminamos viviendo como ellos. Pongamos a Cristo. Alguien decía ahí recién, la imitación de Cristo. Hay un libro muy bueno que se llama La imitación de Cristo. Yo se lo recomiendo. Thomas A. Kempis. Kempis, sí, el libro La imitación de Cristo. Yo tengo el libro más chiquito mío. Por ahí está. El libro más chiquito es así, chiquitito. Es un libro chiquito. Es La imitación de Cristo que mi papá me regaló cuando tenía 13 años. Y era un libro que mi mamá le regaló a él cuando se pusieron de novios, ¿no? Y mi papá me lo dio a mí como modelo de lo que significa ser hombre. Eso es ser hombre, acá está. Y era La imitación de Cristo. Y ese librito lo llevo para todos lados. Ahí lo tengo, chiquitito. Así es, chiquitito, una miniatura. Y lo he leído no sé cuántas veces y lo cuido como oro porque es el libro, después de la Biblia, más importante que tengo, ¿no? Porque es un libro que me ha formado a mí como persona humana. Ahora, una cosa que tú, para ir terminando, ¿no?, con esto que es muy importante, me parece, Charlie nos dio el ejemplo de masculinidad. Justo, tu libro sale en el contexto y yo escribí el libro y leí el libro en el contexto de todo esto que estaba pasando. Charlie nos dio un ejemplo de masculinidad, Erika nos dio un ejemplo de mujer cristiana, ¿no? Porque tú en el libro lo dices, ¿no?, que ese perdón que se fundamenta en el ejemplo de Cristo transforma a la persona porque te rompe las cadenas de la amargura y ese perdón redefine tu hombría o tu feminidad. Te redefine como persona, esa capacidad de perdonar. Y es algo muy, muy fuerte porque es muy difícil de hacerlo si no es por la ayuda de Dios, me parece. Es un acto sobrenatural el perdonar. Y por eso yo creo que invito a todos a leer este libro, ¿no? Los invito porque yo no recomiendo por recomendar o porque sí, porque no, realmente los invito a adentrarse en esta meditación y este replanteo de quiénes somos nosotros como hombres, quiénes somos nosotros como mujeres, cómo estamos viviendo, en qué nos fundamentamos. ¿No? Belén acá dice, pedí perdón a mi mamá años antes de que muriera y ese día para mí fue un cáncer, se me fue un cáncer de mi persona. Literalmente, ¿no? El peso que se te va. Entonces, nuevamente, Luis, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por poner tu
tus ideales en papel, y espero que eso nos ayude a muchos también a seguir adelante en esta batalla con nuestro propio ser para tratar de cada día ser mejores personas. Gracias, hermano. Qué fineza. Gracias a ti, a todos una vez más. Y bueno, quedamos muy pendientes porque tengo regalos para ti. Yo te prometí los libros de Hegel, 47 creo que tengo, y tengo otros 2 que no te los he dado. Así que si te veo pronto, te va ese como también uno de los firmados, hermano. Gracias una vez Por más. supuesto. Gracias, Luis, y hasta la próxima. Un saludo enorme a todos.